Suscríbete a la Panterita. El 100% japonés solo confirma quién es el alfa en esta jungla. Camiones Isuzu. Invencible por naturaleza. Representa Automotor. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Esta es Radio 1 de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo con Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Mega TV y a través de la aplicación de la Mega Cadena de Comunicación en todo el mundo. A los paraguayos y no compatriotas que están diseminados por los 5 continentes del planeta Tierra. ¿Cómo te va, Jotita? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis Enrique, compañeros. Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, le estamos mostrando a los televidentes la infraestructura de la poderosa Mega Cadena de Comunicación, donde está nuestro holding, con los 2 canales, con las radios. Detrás de esta imagen que estamos compartiendo con ustedes se está levantando la estructura nueva para 3 estudios nuevos de la Mega Cadena de Comunicación para televisión y la parte del departamento prensa también. Y ya saben ustedes que dentro de algunos días nada más, faltan horas, estamos contando como sean las horas o los días para el estreno del nuevo estudio, de uno de los estudios centrales de la Mega Cadena de Comunicación para los programas, no digo principales, pero los programas que se emiten diariamente, porque todos son importantes aquí en la estructura, ya sea en radio y en televisión, el gran esfuerzo de todos los compañeros de los distintos departamentos. Así que lo que ustedes están viendo en este momento, particularmente para la gente que nos ve televisión y nos ve por la aplicación, le estamos comentando también a los oyentes de la radio que estamos mostrando la imagen principal del frente que da sobre la avenida General Perón, el holding, la casa mayor de la Mega Cadena de Comunicación, que también tiene sus radios por el interior, por el Chaco, por el Alto Paraná, en fin, y todas las grandes emisoras que son de la familia en los distintos puntos más importantes de la República. Bueno, y mostrando estas imágenes les decimos que el campeonato sigue teniendo a Libertad como único invicto, único líder del campeonato, el cuadro liberteño. Salvó el clásico frente a Guaraní, perdía por 1-0, lo dio vuelta al equipo de Ariel Galeano y terminó ganando por 2-1 para acomodarse de nuevo con la diferencia que ya tenía en esta fecha como líder del campeonato. El que sigue manteniéndose ahí con su tercera victoria consecutiva es Cerro Porteño, que ganó su partido atinidense en cancha de Nacional y que con 3 victorias al hilo está en una etapa de expectativa, ahí en una posición de expectativa.
el equipo de Cerro Porteño. El que se frenó, o los que se frenaron fueron ayer con el empate de 2-2, de 0-0, Sportivo Luqueño y 2 de Mayo. Es increíble cómo 2 de Mayo es una máquina de no aprovechar, es decir, realmente mereció ganar frente a Guaraní, no ganó, perdió. Ayer frente a Luqueño hizo más para ganar el partido, no ganó, empató. Se frenaron los dos en ese orden. Y Olimpia, que no pudo ante Sol de América, muy bajo, muy pobre lo de Olimpia. Para hacer un poco una pincelada, ¿verdad?, de lo que ha sido esta fecha particularmente, recordando y repitiendo. Ojo ya, el segundo ya es Cerro Porteño, ya le pasó a Olimpia, se frenó Olimpia, Cerro ganó su partido y Olimpia empató con Sol de América 0-0. Esto hablando ya de los grandes. Y a Luqueño y al 2 de Mayo. Porque eran dos equipos claro, que estaban por encima de Cerro. Por dos eso fechas digo. atrás, Cerro estaba quinto, sexto. No, Cerro estaba con 14, ¿verdad? Y sí, 14, sí, 17, 20. Quinto, sexto 20, estaba sí. Cerro. Claro. Claro. Por eso la importancia de cuando vos ganás 2, 3 partidos te vas para arriba y cuando no ganás te vas para abajo. Claro. El problema para esos equipos, como para Cerro también, es que le alcanza para sobrepasar a esos equipos, pero a Libertad no. Libertad mantiene en el campeonato, mantiene su carrera constante. Sí, una ventaja de 5 puntos ahora, era de 4 nada más, pero como el que se frenaron los que estaban por encima de Cerro y se ganó otra vez un punto más Libertad, porque se frenaron Olimpia y... Dos. Y no, pero la diferencia era de 4. Sí. Pero a Cerro le quitó 1 nomás, tiene 5 de diferencia con Cerro. Yo a eso me refería. Ah, no. Sí, ahora su escolta le quitó un punto más a la escolta. Tenía 4 sobre Olimpia y ahora tiene 5 sobre Cerro. Claro, pero si analizás desde el punto de vista, le sacó 2 puntos más a Olimpia, 2 puntos más a Luqueño y 2 puntos más al 2 de Mayo. Y sí, exacto, el que creció un poquito es Cerro, pero se queda a 5 puntos. O sea, antes los escoltas en Libertad estaban con 4 menos. Y ahora el escolta de Libertad, que es Cerro, está con 5 menos. Y el partido pendiente que tiene... Que ahí puede ser 8 o puede ser 6. 28 iba a ir a 8 a Cerro y a Olimpia le va a sacar 9 puntos, 3 partidos. Sí, o sea, ya le diste ganadora nacional a Libertad sobre Nacional. Sí, ganando, sí, dándole como ganadora nacional. Dice, está bien. Por lo que está mostrando Nacional va a ser obviamente el gran favorito Libertad. Pero está así, el campeonato está otra vez acomodado. Pero ojo, Cerro está en alza anímica. Anotó Cecilio, anotó Iturbe. Eso le hacía falta a estos chicos, a estos jugadores experimentados, porque son referentes importantes de Cerro. Ya son los veteranos, dijo el Mr. Manolo, ya son los veteranos. Así habla él de los experimentados. Sí. El español te dice, ya son veteranos, ¿verdad? Y habló de los veteranos Cecilio Domínguez y Iturbe, que marcaron, y eso ayuda, eso particularmente para lo que es Cerro el miércoles en Copa Libertadores. Pero Cerro está ahí, está expectante, es segundo, está escolta de Libertad. Tiene que jugar todavía con Libertad. Libertad debe volver a jugar con Olimpia. Está empezando la segunda rueda, ojo, Está empezando la segunda rueda. Le ganó a uno que nosotros pensábamos que le podía restar algo de punto, que era Guaraní. Zafó ese rival, esa parada, Ariel Galeano. ¿Verdad? Y es que a Libertad no tenés que darle ningún tipo de chance. Y pestañeó un poquito Guaraní y se le fue el partido en 2 minutos. Sí. Esa es la realidad. En 2 minutos se fue el partido. Pues Guaraní estaba haciendo un partido muy correcto. Correctísimo. El protagonismo tenía Guaraní, la actitud, por eso dije. Además, en esa jugada de táctica fija, qué gol, la belleza, la concreción, ¿verdad? La espectacularidad. Sí. Más que belleza, un gol espectacular, da gusto, porque es precisión, pegó con el impacto, el techo del arco, la cabeza. Que atropella pues la pelota. Golazo fue del de Guaraní que estamos mostrando ahora en televisión. Paul Riveros. Paul Riveros. Sí. Paul Riveros. Y Gusto Itreinio. Porque hay una perfección en la asistencia, en el centro, ¿verdad? Bueno, en fin. Y estaba haciendo bien los deberes con un Richard Prieto inspirado. Voy a utilizar ese adjetivo calificativo. Inspirado. El mejor de la cancha. Y terminó siendo el mejor de la cancha. Aquí vemos el gol de Viera, que vos dijiste un poco parecido también. Sí, le pagó con la misma moneda. Sí. Y después enseguida otra vez. Sí, a los 2 minutos. Pac. Sí. ¿No? Ese es el goleador, pues. En la esquina. Pero como... Mira. Cómo plancha la pelota al suelo. Pues vos te das cuenta que no toca el balón, acompaña la pelota y después le pega. Fíjate, le pasa a Varelo y él acompaña al Tacuara. Sí, la experiencia.
Y ese nomás es el goleador. Bueno, y ganó Libertad, está ahí Libertad, está en la punta del campeonato, salvó el invicto, es el único invicto. Necesitaba ganar. Sí, para mañana, juega mañana para Copa. Para mañana y para lavar para un poco esa futuro. Imagen ¿Qué pobre dejó? que ha dejado en la Copa. En la Copa, ¿verdad? En Montevideo. Sí. Pero hay una cuestión, el tema de Libertad. Cuando empata aquí en el campeonato, pues no pierde luego, pues. Y cuando empata o no juega bien y, ojo, empató, se frenó y ya hacemos fiesta patronal, ¿sí o no? Sí, es cierto. Pero, acá hubo un error, para mí, técnico del zaguero también de Guaraní. Sí, es decir, sí. le acompaña. Vos no le podés acompañar a un tipo que se va controlando la posición de la pelota de frente a tu arco. No lo toma de contrapierna. Pero el 5 le toma de contrapierna. pero y que se tire. No, lo tomó de contrapierna. No alcanza, penal va a ser. Mario López. Que se tire para tapar la pelota. Si estaba afuera. Iba a ser penal. No, pues no puede dejarlo pasar con tanta puede dejar facilidad. pasar, no, error. Incluido el lateral izquierdo, ¿no? Sí, error del 5, el 5. No Muy, sé si el muy- 5 era López o Mario López. Muy finoli. Mario No, López. para mí que él va a cerrar. Cuando No toma la llega. pelota al demonio, fíjate que tiene que ir a cerrar. Cuando Mansur ya llega tarde a la cobertura y como tenía el control de la pelota al demonio, Gómez tiene que irse para ese lado tratando de cerrarle un poco el camino al demonio. Y justo ahí se da la habilitación, ¿viste? Claro. Y a ella lo toma de contrapierna. Exacto. Lo que pasa es que López tenía que encimar al potencial receptor. No, y pa, ese era acá tuvo Tacuara. problema Benicio, no dentro del área. No, afuera. Perana. López estaba adentro. Sí. El problema Pero- es Paul Rivero y el otro, el lateral izquierdo. Lo que estamos explicando nomás. ¿Viste la asistencia de Antonio Varela? Sí. Bueno. El López donde se equivoca es que tiene que estar encima del potencial receptor de la pelota. Sí. Y no estaba encima. Pero él se va justamente para el lado de su lateral izquierdo porque le dejaron un pasillo grande al demonio. Sí, porque Paul no estaba en posición. Paul no estaba en posición. Paul sale, pierde contra el demonio y ahí se queda un hueco. Y Gómez va a tratar de cubrir al demonio y cuando da un paso para el lado del demonio lo habilita a Tacuara. Por eso lo toma de contrapierna a él. Está correcto. Para mí, de todas maneras. Pero hay que valorar lo que hizo Tacuara. No, Tacuara como plancha la pelota No. es extraordinario. ¿Y a cualquier lado esa pelota? No, ¿Sí y o no? lo más fácil era colocarle al otro palo, de donde definió. Ahora, vos como defensor, tenés que saber a quién le tenés enfrente. Es decir, vos sabés que le das espacio a Tacuara y te va a meter en cualquier parte, es un goleador. Para mí, el 5 se equivocó. No, vos insististe 2 o 3 veces, Jotita, respeto tu postura, pues. De tomar contrapierna. Vos tirate, vos en esta jugada, Salcedo se te tira, Richard Ortiz se te tira, Pablo Aguilar de Luqueño se te tira, Villalba de Luqueño se te tira. Hay jugadores, evidentemente que para mí el 5 tenía esta Tacuara. Tacuara vos le vas un milímetro y te va a meter adentro. Es decir, una chance que le da Tacuara te va a meter adentro. Por eso que le acompaña. Pero- El tema es que Gómez no es rápido tampoco. Como para. López. López no López. es rápido para llegar a barrer esa jugada. Pero bien, Tacuara sigue vigente. Caramba Dios, qué goleador. Yo me saco el sombrero. Es un señor, yo lo trato ya de señor porque es un señor. Es un señor padre, es un señor jugador, señor ejemplo, señor profesional, señor empresario, de todo. A mí me encanta este señor, realmente. Yo digo, ¿qué dijiste? Ejemplo. Te voy a decir una cosa, profe. La mejor manera, atiendan bien lo que voy a decir. La mejor manera de enseñar es, primero, con el ejemplo, segundo, con el ejemplo, y tercero, con el ejemplo. Y ese es Tacuara Cardoso. Es un ejemplo en todo. Me expliqué bien, Benicio. Sí, señor. La correcto. mejor manera de enseñar ejemplo. Y Tacuara ahí está ahí. Así que sigan aprendiendo los defensores de que ante estos jugadores no hay que darle ningún espacio, ningún resquicio. Tirate, ponerle la espalda, la nalga, algo haces. Pero bien. Y para los delanteros también, que no se necesita tocar tantas veces el balón para tener una chance de definición. Fíjate que le acompañó la pelota. Él no tocó antes. Y ahí pues Benicio decía la experiencia. No, es la experiencia, es la jerarquía. Sí, él Es acompañó. la jerarquía. Porque los jugadores de primer nivel, como máximo un toque, y muchas veces no necesitan tocar el balón para encontrar el lugar para sacar el remate a gol, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia con los otros jugadores, con los argentinos, con los brasileños, y ni hablar con los europeos, ¿verdad? Exacto.
Libertad vuelve a cantar victoria, está en la punta del campeonato, es el único invicto, el vigente campeón con una chance. 5 puntos le saca a su escolta, que es Cerro Porteño, con un partido pendiente frente al conjunto de Nacional. Ayer tuvimos 2 partidos y quiero tocar esto porque en principio no es que estaba en duda que se juegue el partido en el Defensores, sino esto es un mensaje. Nosotros hablamos con Gustavito muy temprano y con Gianluca en la previa de Villa Lisa. ¿Vieron ustedes lo que fue el partido en el Defensores, que resultó tremendamente grande para el partido entre Sol de América y Olimpia? Lógicamente que las condiciones climáticas, el mal tiempo, jugó una mala pasada para la afluencia de mayor cantidad de gente. Pero yo creo y estoy plenamente seguro que si el partido se jugaba en la hermosa ciudad de Villa Lisa, en la linda Villa Lisa, en cancha de Sol de América, aún así hubiéramos tenido un mayor marco de público. Por la gente que está ahí cerca. No sé, para mí el clima no ayudaba para nada. Sí, pero te aseguro que esa gente pues no siempre le ve a Olimpia. Y entonces estamos a 4 cuadras, llueve, pero vamos a verle. ¿Sí o no? Porque alrededor de la cancha de Sol de América hay muchas, ya es zona residencial, ya es al otro lado. Un lado es comercial, sobre la avenida que lleva a San Antonio, y la otra parte ya es una zona residencial en Villa Lisa. Yo, sinceramente, cuando faltaba 40 minutos para arrancar el partido, yo pensé que iba a haber esa cantidad de público. Al final llegaron, hubo más gente. Yo esperaba menos, verdaderamente, por el clima. Y el que le puso fue la barra de Olimpia, la gente de Olimpia del Sur. No, mira que en preferencia también cuando arrancó el partido como que fueron entrando, porque muchos por lo visto estaban abajo, esperando justamente que arranque el partido para no mojarse antes de tiempo. Pero yo esperaba menos. Sí, pero yo creo que íbamos a tener... ¿Cuánto tuvimos ayer? ¿Cuánta gente se informó, Gustavo, que ingresó? ¿No informó la gente de Sol? Nos informó todavía. Pero no sé si van a informar. Le jugó una mala pasada, porque eso era como para tener una muy buena recaudación para la gente de Sol. Supuestamente se recaudó algo así como 7 millones de guaraníes. ¿7? Sí. ¿7 nomás? No pagan los árbitros, ¿no? No paga nada. Híjole, 7 nomás. Así lo escuché a una persona identificada con Sol de América. Poco. No, Claro. 7. Sí, porque qué cantidad de gente hubo. Acordate que hay 200 entradas de gentileza, ¿verdad? 100 por bando. ¿Verdad? Y esos son lugares para los familiares y compañía, ¿verdad? Y bueno. Gerardo Ortiz, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlo a todo el equipo de trabajo. Bueno, aquí estoy con Jotita, con el profe y con el Tano Gerardo. Bueno, un resultado que no deja de ser un resultado desaprobable por el rival que tuvieron enfrente. Creo que por más que se haya jugado en el Defensores, el estado del campo no fue el más propicio, perjudicó a ambos. De lo que se pudo ver, ¿qué reflexión te deja el 0-0? Bueno, para nosotros un punto demasiado importante, teniendo en cuenta lo que estamos jugando. Tuvimos nuestras ocasiones claras de gol, no lo supimos aprovechar. Creo que es eso por ahí de lo que estamos pecando en este torneo. Creo que podríamos tener más puntos, pero bueno, hay que pulir esas cosas para tratar de hilvanar más resultados positivos, en el cual nos olvidemos un poco de lo que estamos peleando, ¿no? Y sí, mira que tuvieron chance, tuvieron 2 o 3 jugadas clarísimas, 2 creo que fueron clarísimas realmente, y estas iba a aprovechar generalmente frente a Olimpia. La última, en el último suspiro del partido, tu colega achicó muy bien una pelota. No sé si pudiste ver vos de ese tu arco o pudiste ver después a través de la imagen de la televisión. Sí, totalmente. Bueno, para mí en las dos muy claras que tuvimos, Gastón achicó muy bien, es un arquero muy rápido, entonces creo que también hay que darle ese valor a él de tener unos muy buenos dotes, y bueno, nos sacó el triunfo en esa instancia, en este tiempo, ¿no? Gerardo, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jotita, un gusto saludarte. Igualmente, Gerardo. Bueno, para mí particularmente, si hacemos un conteo general, Ortiz tuvo una clarita en el primer tiempo. Tu tapada de Derlis González fue pero extraordinario.
en ese primer tiempo, también como que se fueron 1-1 al entretiempo en cuanto a situaciones. El campo de juego le ha costado mucho a los dos. A Olimpia lo sacó de su libreto y a ustedes también, siendo ustedes un equipo dinámico de transiciones rápidas, como que el estado del campo de juego mermó un poco las características de los dos equipos, ¿no? Sí, así es. Yo creo que ayer pude mirar todo el partido. Dentro de lo que se pudo favorecer entre uno u otro equipo, creo que Olimpia tenía más referencia de área, tenía jugadores más grandes. Por ahí mermó un poco a lo que nosotros también queríamos jugar, que era esperarle un poco y salir de contra. Entonces el balón estuvo más en campo nuestro, pero a pesar de eso en la parte defensiva pudimos cumplir bien la tarea y sacar el arco en cero, que en esos pequeños partidos tener el arco en cero es un triunfo para nosotros. Sí, y Espejo se quedó con dos situaciones en el segundo tiempo. Vos tuviste un cabezazo de Aaron Páez que lo sacaste, la verdad, de puro reflejo, porque fue un cabezazo a quemarropa. Después hay otro remate también de Aaron Páez tras un rebote de Gómez que se va por encima del travesaño. O sea, pese al estado del campo de juego, hubo situaciones, pero el 0-0 lo sostuviste vos junto a Gastón, que me parecieron intervenciones más que oportunas durante el partido. Sí, es verdad, el campo de juego dentro de lo que estaba, más que nada eran por las bandas que había un charquito de agua, pero respondió a lo que daba, porque también en el día llovió demasiado. Entonces por ahí no fue un partido vistoso a nivel juego, pero en ocasiones fueron muy buenas. Y bueno, lastimosamente de nuestro lado no pudimos concretar. Son esos partidos que contra equipos grandes, que las posibilidades que tenés que tratar de aprovechar. No lo aprovechamos, pero el punto sirve. Entonces esperemos sacar el rédito de ese punto en el transcurso del torneo también. Claro, uno observa un poco el partido, el rival que tenían enfrente, y el punto verdaderamente le sienta mejor a ustedes por el campeonato que están jugando. Pero vemos las situaciones que hubo en el partido y sobre todo en ese segundo tiempo, más la de Ortiz, uno hasta puede pensar, Gerardo, que lo podían haber ganado también. Sí. Yo creo que era un partido al entrar en el primer tiempo, hablaba con Fernando Díaz y le decía, este partido el que se equivoca pierde. Bueno, ninguno de los dos se equivocó y sacamos el empate, ¿no? Pero yo creo que tuvimos claras que, como te digo, desaprovechamos. Esperemos pulir esas cosas en lo que resta del torneo y sumar la mayor cantidad de puntos para olvidarnos de la pelea en que estamos. Una pregunta que no tiene nada que ver con el partido de ayer, Gerardo. Uno juega, nosotros también vamos a narrar los partidos donde sea, pero yo sentía que el partido era ayer para Villaliza. Es la sensación que a mí me quedó. Resultó muy grande para la poca cantidad. Obviamente que el tiempo jugó en contra de la presencia del público, que siempre da calor a este tipo de partidos. Para vos, ¿cómo está ahora el gramado de Villaliza? ¿Se podía haber jugado igual ahí bien? Sí, yo creo que el campo de juego de Villaliza es la más noble con el fútbol paraguayo. Ahí todos juegan. Absolutamente todos juegan. Y es demasiado noble. De verdad que también aprovecho para felicitarle a cada uno de los cancheros que mantienen la cancha. Sin duda alguna que es una grama muy agradecida. Pero bueno, en este caso me toca ser jugador y solo acatar las decisiones que toma la dirigencia. No, pero es lógico, pero me encanta esto porque yo te pregunté justamente por eso, para que vos me hables, porque yo tengo ese concepto de que la cancha de Villaliza, aquí el Tano y Benicio van mucho a comentar los partidos allí en Villaliza, y siempre ponderan. Yo también voy, no mucho, pero las veces que voy a mí me encanta la cancha de Sol, por eso decía. Es decir, a mí me encanta luego ir a Villaliza, da gusto, ahí hay un calor, no sé, algo más familiar, todavía hay mucho verde, es una ciudad todavía ahí en donde tener el calor de la gente en la esquina, a 2 cuadras de la cancha, sentís todo, ¿verdad? Y por eso nada más, yo te agradezco, Gerardo, que me hayas respondido así, y me encanta
incluso que te hayas recordado a los compañeros, porque esos compañeros cancheros son compañeros de la infraestructura del club donde vos estás defendiendo el arco hoy en día. Sí, totalmente. Un club, y en este caso Soldamérica, que es un club muy familiar, lo hacemos absolutamente todo. Yo siempre digo que el producto que se ve los fines de semana somos nosotros, pero detrás del producto hay mucha gente que hace a que nosotros podemos llegar en buenas condiciones, la gente de la limpieza, la gente que la utilería, los mismos, todo lo del staff que trabajan para nosotros, sin duda alguna que muy pocas veces nos acordamos, y ahora que se da la oportunidad de agradecerle a cada uno de ellos por el trabajo que hacen. Gerardo, gracias por el tiempo, un abrazo. Abrazo grande, un buen trabajo también para ustedes. Gerardo Ortiz, arquero de Soldamérica, 0-0 el partido, y mirá vos, pondera la cancha de Villa Lisa, una cancha muy noble. Es que tiene razón, todos se juegan ahí, todos van ahí, los que no tienen cancha. Ameliano, se va a Tacuarí, y Sol usa poco. Hasta partidos intermedios el año pasado se jugaron ahí. Sí, y clasificatorio también. Recuerda que ahí 12 de junio jugó con Ovetense para ver quién clasificaba. Yo no sé si hasta no llegó a hacer un acto de caballero lo que hizo Sol, ¿verdad? Porque el viernes pues se jugó ahí un partido, ¿verdad? Y a lo mejor para no decirle a la gente de Tacuarí, buscate otra cancha, al final terminaron saliendo ellos. Para mí también, pensando un poco en la recaudación. Sí. Lo llevaron a defensores, pero no salió, el tiempo no ayudó. No, el clima no ayudó para nada. Tuvieron esa intención. 11:56, una breve pausa, le escuchamos a Rubén, están trabajando los compañeros. Fuerza Orsinoli, fuerza Ever, fuerza muchachos, ya venimos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. No, 11:58. Yo pensé, vamos a hablar del partido de 2 de mayo, que juega bien este equipo de Gato Jiménez. Argelado también en el área técnica, Viego apasionadamente el Gato Jiménez, pero después termina y le manda a la China, es tipo Troy Duarte. Le manda a la China a sus jugadores, pero de la China termina y a todos un abracito, toque la cabecita. Pero en el partido calentón el Gato. Es que hay situaciones que te sí, hacen claro, explotar, ¿verdad? Y otra vez volvemos al principio de todos los problemas, la mala toma de decisiones. Y de los jugadores. Así abría la cancha 2 de mayo, pero ellos querían entrar por el medio. Increíble. Entonces le hace explotar a cualquiera, ¿verdad? Sí, además había jugadas en que se notaba tan bien que Jiménez, el técnico, le decía, acá por acá. Mi hijo por acá, le decía, se notaba bien acá por meterle, y él tomaban malas decisiones, ¿verdad? Sí. Pero bien, viva apasionadamente. Luqueño ayer sintió muchísimo el esfuerzo, lastimosamente el Conejo resintió su lesión. Hay algunos jugadores que van a llegar para mí con lo justo para jugar frente a Boca, frente al equipo chileno. Para mí el árbitro dio pocos minutos de adición. Sí, 4 nomás dio, 4 minutos, y la verdad que los jugadores de Luqueño en esos minutos finales estuvieron más por el suelo que parados. Se fueron cayendo de a 1, de a 2 incluso. Se adicionó muy poco. Si este equipo de Gato Jiménez hubiera tenido jugadores que tomaran mejores decisiones,
no hubiera perdido contra Guaraní, hubiera ganado el partido y hubiera ganado frente a Luqueño. Hubiera sumado un total de 5 puntos más de los que sumó en estos 2 últimos partidos. De 6 sumó uno solo, hubiera sumado 5 puntos este equipo, o podía haber sumado 6 y No hubiera estar estado, ahí hubiera estado en otra mejor posición. Está jugando Hubiese bien. sido el segundo. Mira esta pelota que devolvió el palo azul. No, y gran actuación de Aguilar de paso también. Este fue en el arranque del segundo tiempo, en el segundo tiempo fue muy superior el 2 de mayo. Yo te agrego algo más, que fecha estamos 8 de abril. Si el 2 de mayo se refuerza bien en ofensiva, el 2 de mayo va a terminar jugando Copa Sudamericana el año que viene. Sí, totalmente. Pero pero tiene que tener un goleador. Necesita. Necesita 2 arriba, necesita 2. Sí, 2 Panzer. Necesita 2 goleadores, no Panzer. 2 goleadores. No, y pueden ser, si son Panzer y son goleadores, perfecto, pero necesita 2 más arriba. Pero vos te das cuenta cómo Ando tiene una identidad futbolística famosa. Esa famosa identidad futbolística. Yo ya dije, me cansé de decir. Contra Guaraní. No define nomás. Contra Guaraní es una... Mirá que en elaboración de juego, ganarle a un equipo de Chiqui es difícil. Ahí está el tema de lo que yo siempre digo del entrenador, y que los árbitros tienen que manejar más ese tema, y los que están en el papel de cuarto árbitro también. ¿Cómo vive el entrenador su partido? Dependiendo de otra gente, está viviendo su partido. Son estas cosas que tienen que saber manejar. Ya tienen que tener un poco de viveza el árbitro, el cuarto árbitro a veces. Por cualquier cosa se van y le rompen la pelota. Le molesta, después le hacen amonestar, después ya le hacen expulsar al entrenador. Yo no digo que el entrenador sea maleducado, ojo, no estoy protegiendo a la gente que ofenda y se equivoque maltratando a los árbitros, pero hay algunas cositas que tienen que saber interpretar y manejar. Eso de que sale el área técnica, vos no te das cuenta. Gustavo Cota entraba en la cancha en el partido de Copa Sudamericana, entraba en la cancha y el que estaba de cuarto árbitro, o la cuarta árbitra creo que era en ese caso, manejaba bien la situación. Yo siempre lo tenía un pie adentro. Y Troadio tiene el Gato Jiménez se tomaba. Hay cosas que podés obviar, que podés entender, dejar pasar. Y otras cosas no, la falta de respeto y todo lo demás no. Pero hay cosas que si pisa la línea, si sale ahí un ratito afuera para dar una indicación, eso podés dejar pasar, no está perjudicando a nadie. No. Cualquiera de los dos, Alemán, es buena nota. Cualquiera de los dos, te digo así públicamente porque está ahí, tengo compañeros que entran y salen porque están trabajando. Los compañeros esta jugada, por ejemplo, qué pena, mira que se repite esta resolución, mira, dentro del área Nico está, mira, frente al arco, dentro del área. ¿Por qué Pico el otro potencia? Club? Y bueno, ¿por qué Pico quiere reventar? La vez pasada estábamos mostrando. Estamos hablando de eso. No, mostrando inclusive cómo defendían los jugadores, ¿verdad? Pero en fin, ahora hay otro punto que yo quiero darle a Pedro Juan Caballero. Hay otro punto. Hay que darle a Pedro Juan Caballero, que es hoy una de las ciudades con el público más fiel para el campeonato paraguayo. Ni me refiero solamente a su club, el Gallo Norteño, que juega de local en su cancha, porque esa es su cancha la de 2 de mayo. La cuarta potencia. Y hoy te descuidas, aunque le molesta a la gente de Guaraní, y a nuestro compañero Dani Troche, que está en San Pablo. ¿Qué te pasa con Tita, hermano? Pregunto, porque acá se toma en cuenta la asistencia. Estamos hablando más de la asistencia. No a nivel país, se toma cancha. De los cancheros estamos hablando. Por eso yo pregunté el otro día, cuando vos mismo dijiste, no, Luqueño, yo digo, bueno, hay que tomar en cuenta, ¿presencia en cancha o a nivel país? Ustedes dijeron cancha. A la quinta posición a Guaraní, hermano. Bueno, y ve la cantidad de asistentes que tiene. Guaraní se baja solo. Espera, atiendan. ¿Cuánto recaudó ayer Sol de América Olimpia? No sabemos. ¿Cuánto? 7 millones por ahí dijeron. Recién dijeron 7 millones. Yo dije de lo que yo escuché que dijo una persona. Bueno, yo les digo ahora, la recaudación ayer, que no fue la mejor recaudación en el Río Parapití. No fue la mejor recaudación. 2 de mayo recaudó 128.480.000 guaraníes, con un total de ingresantes 4.478. Pongamos 5.000 ingresantes. Pagaron sus entradas 4.234 personas. Dejaron 128.480.000 guaraníes. Y no es la mejor recaudación de Pedro Juan. La vez pasada metió más gente. Sí. O sea que, porque allá también mejoró el tiempo, después comenzó a llover. Oíste que se protegían ahí con lo que podían, ¿verdad?
Pero es una linda plaza hoy en día. Hoy en día tenemos que aplaudir a Pedro Juan Caballero. Sí, sí. Tenemos que aplaudir. Imagínate lo que será cuando le toque ir a Cerro y a Olimpia a Pedro Juan. Y se tienen que ir. Solo Olimpia, 47.048.000. 1.164 ingresantes. ¿Cómo va a tener menos ingresantes y más boletas vendidas? Bueno, presidente, me envía que habrá sido 1.164 boletas vendidas, 1.439 ingresantes. Sí, algo así. Casi 1.500 personas para una 47 millones. lluvia. No, lejos de 1.500. Bueno, sí, 1.500 puede ser. ¿Qué pasó? Y mucha gente, no, pero no hubo 1.500, pero hubo. Sí, estuviste cerca, Gustavo, tenés razón. Yo incluso dije menos, ¿verdad? Calculé menos, pero Jotita dice que después llegó más gente en preferencia también. Está perfecto, correcto. Y ahora recibimos la información oficial. Sí, porque pudo darse eso que menciona Gustavito, de gente que compró anticipadamente su entrada y no fue. Claro, con la lluvia, ¿no? Con la lluvia. Bueno. No era no invitaba el tiempo para ir a la cancha tampoco, ¿eh? Sí, pero qué buena plaza Pedro Juan Caballero. Olimpia juega allí, va a llenar. Cerro juega allí, va a llenar. Hoy Cerro, así si sigue ganando, va a llenar. ¿Cuándo juega Cerro allá? Después de esta fecha que viene el fin de semana, la próxima. Ay. Mira si gana el miércoles en Copa Libertadores de América y gana otra el otro fin de semana. Que mucha gente para el 2 de mayo. Ya te veo ahí arribando el cerro ese que va a estar, Cerro Cora. ¿A quién te referís? ¿A quién le decís? Al Tano le dije. ¿Voy a hacer la designación ahora? ¿Puedo hacer designación ahora? Tano, su mente está en otra cosa ahora. ¿Me estás enviando lejos? El Tano lo que está haciendo ahora es tratar de renovar su pasaporte italiano que tiene ahora. Y vos le querés enviar a Pedro Juan. No, pero vos le bastaste. ¿Vos le querés enviar a Pedro Juan Caballero? No, vos le bastaste también. Le diste el precio de su renovación. Los euros. Presidente, ingeniero Hugo Romero, qué gusto recibirle. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Enrique, a vos, a los compañeros de la mesa y a la gran audiencia tuya. Estamos armando un lío existencial, presidente, porque le estamos felicitando demasiado a Pedro Juan, porque estamos diciendo que hoy es Jotita dijo acá, hoy es la cuarta potencia, la cuarta fuerza, y vos te fijas, hoy Pedro Juan en cancha, en el campeonato vigente, hoy es la cuarta fuerza, nada que discutir. Estamos hablando de lo lindo que es Pedro Juan, y que coste que ayer cerca de 5.000 personas no es la mayor cantidad de gente que suele meter el gallo norteño en su escenario. Y ayer hicieron una muy buena recaudación pese a las condiciones del tiempo y todo lo que se pueda decir. Sin ser la mejor recaudación, tuvieron una buena, presidente. Sí, Luis Enrique, sí, pero ya era hora también que nos metan ya en ese ranking, ¿verdad? Ya que venimos nosotros recaudando bien, en realidad, ayer por la inclemencia del tiempo. Y también digamos así, el horario del domingo, 20 horas, ya es un poquito tarde para nosotros, pero de igual manera tenemos un público fiel, una cantidad que siempre nos acompaña. Ayer otra vez la inclemencia del tiempo, el domingo pasado contra Guaraní también, y para completar, verdad que venimos ya con 4 partidos de que no podemos sumar a 3, entonces eso también merma un poquitito y baja un poco la afluencia del público, pero estoy seguro que vamos a repuntar y vamos a llevar mayor cantidad de gente en nuestro estadio. No, y lastimosamente también lo estábamos analizando, en el fútbol los goles no se merecen, se hacen, porque si nosotros vamos a ir por méritos, el partido contra Guaraní, es más, no merecieron ni perder y no empatar, sino tenían que ganar el partido por lo que expusieron en cancha, pero no tuvieron una buena decisión en la última puntada. Ayer les volvió a pasar lo mismo, esta vez empataron, pero han jugado 2 partidos como para ganar. Recién hablando acá sobre 2 de mayo con la campaña que está haciendo, si hay un par de refuerzos un poquito más arriba, si es que se puede más adelante, yo no tengo ninguna duda. Es decir, no tenemos ninguna duda que este equipo termina jugando Copa Sudamericana el año que viene. Ni hablamos luego ya de su permanencia. Yo no tengo duda de que, no tenemos duda, hablo en plural de nuevo, de que el 2 termina jugando Copa Sudamericana como mínimo el año que viene.
Y sí, Luis Enrique, yo te sumaría más un partido, 3 partidos que merecíamos ganar también contra General Caballero. Teníamos como 7, 8 ocasiones de goles para ampliar ese marcador y acabamos empatando en casa, ¿verdad? Lo que estamos sufriendo un poquitito es a la hora de definir. Se generan muchas ocasiones de goles, pero hay que embocar, la pelotita hay que meter dentro del arco, ¿verdad? Entonces falta un poquitito más, yo creo, un poco más de tranquilidad, estamos un poco ansiosos, pero lo que a mí me deja tranquilo, Luis Enrique, es que los demás yo practica un lindo fútbol, un fútbol vistoso, un buen trato de balón, y yo creo de que debemos de seguir por esa línea, que en algún momento vamos a volver a ganar, pero hay que seguir trabajando, luchando, mejorando a cada encuentro, y la victoria siempre no tiene sustituto, ¿verdad? Entonces, para que se pueda trabajar con mayor tranquilidad durante la semana hay que ganar, entonces a seguir por ese camino, y estoy convencido de que la vía correcta es el buen trato del balón y generar las situaciones, pero hay que concretizar, hay que terminar la jugada, y esa jugada hay que terminar en gol por lo menos una o 2 ocasiones. Anoche otra vez, por algo, Aguilar es uno de los arqueros de la selección paraguaya, tuvo tremendas tapadas que a nosotros les privó. Nos dejó una situación así de que deberíamos de poder ganar el partido, no pudimos, pero en algún momento se volverá a dar las victorias, de Enrique. Sí, pero juegan bien. Recién decíamos también nosotros que el 2 tiene una identidad futbolística y entendíamos un poco la pasión con que vivía su entrenador, que depende de los jugadores, cómo le reclamaba a él, y que definían mal, decidían mal en el último momento. Pero otros 2 aspectos que hacen al entorno de lo que es Pedro Juan hoy en día, porque nosotros desde Asunción vemos muy bien el hecho de que vaya gente al estadio. Creemos que con los partidos de Cerro, Olimpia, Libertad, definitivamente se va a tener más gente inclusive de lo que se ha tenido en las últimas fechas. El campo de juego, ¿cómo respondió ayer? Porque cayó también mucha agua ahí en Pedro Juan, ¿verdad? Sí, cayó mucha agua. Nosotros contra Guaraní ese domingo cayó prácticamente un diluvio. Jugamos también con un campo mojado ayer otra vez, y el campo de juego está resistiendo, está todavía en óptimas condiciones. Lógicamente que vamos a trabajarlo, y justamente como vamos a tener un parate en el sentido de que nosotros vamos a jugar de visitantes, entonces para el partido, cuando nos toque jugar otra vez contra el local, que va a ser contra Cerro Porteño, el campo de juego va a estar al 100% Luis Enrique. Perfecto, Hugo, a seguir por este camino. Yo creo que hay entusiasmo en la gente. Yo sé que 2 de mayo es un grande, es el gallo norteño, todos lo conocemos, así que mientras el equipo siga respondiendo, siga mejorando y la hinchada responda, es un gustazo para nosotros, porque ustedes hacen mucho esfuerzo. No es fácil tomar un club, no es ningún secreto de nadie eso, y bueno, todo esto ayuda, todo esto suma, la recaudación, todo lo que se da, y bueno. Y la recaudación, Enrique, fue la que nos hizo también, yo siempre dije eso, el acompañamiento del público fue el que nos hizo subir a primera, y es lo que nos va a mantener en primera también, porque necesitamos nuestro público, es costoso de primera división, abrir las puertas del 2 de mayo con todo, prácticamente un 70-80 millones de guaraníes, que uno ya el gasto que tenemos fijo, pero el público está acompañando. Repito, el equipo es lo que debe de volver a ganar su partido para que el entusiasmo vuelva, porque sabemos que el público también es siempre muy de resultados. Yo tengo que agradecerle a este público fiel que siempre viene, ¿verdad? Ya que 3 partidos que no habíamos ganado, ayer vino gente bajo la lluvia, volvimos a no ganar, pero a trabajar, y solamente con el trabajo uno puede volver a ganar y devolver la alegría al elenco y a la ciudad, ¿verdad? Presidente, le saluda Altano, ¿cómo le va?
Tano, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto saludarlo. Para entender nomás un poquito la idiosincrasia o el estilo de vida del perujuanino. Ayer, aparte, a pesar de la inclemencia, metieron casi 5.000 personas. Si trasladamos el partido de ayer al viernes a la noche, ¿cuánto más podría subir aproximadamente, presidente, cree usted? Y yo te diría mínimamente más 3.000 pagantes. O sea que 8.000 personas. 8.000, entre 7.000 y 8.000. Sí, esa es la cantidad que sería para los días viernes, que es el día de fútbol para el 2 de mayo, para el perujuanino. Entonces, siempre solicitamos, pero yo sé que también uno nunca puede tener solamente el horario para sí, porque hay varios clubes también, pero sí que los días viernes es lo ideal para nosotros. Si va a ser un domingo, debe de ser el primer horario. El primero. Ayer hubiéramos jugado 5:30, mínimamente más 2.000 días estar presentes. Hugo, un gusto saludarte. Benicio te habla, ¿cómo está? Buen día, profe, ¿cómo estás? Muy bien. El gusto es mío. Muy bien, muy bien. Bien tu equipo. Juega bien la primera faceta. Ahora hay que hacer goles para reflejar ese buen volumen de juego. Digo yo, de cara a lo que podría ser segundo semestre del año, habida cuenta este protagonismo, porque quiérase o no, está bien, hace 3 partidos que no gana, pero sin embargo está en una posición, en una ubicación de expectativa en la tabla de posiciones, y por su categoría, es decir, por su volumen de juego, por su expresión futbolística, es protagonista del campeonato. Digo, segundo semestre, ¿se podría pensar en reforzar la línea ofensiva para tener mayor capacidad de fuego? Sí, profe, nosotros sí siempre estamos en constantes reuniones con el cuerpo técnico. Tenemos que buscar la alternativa de buscar jugadores ya que no estamos consiguiendo encontrar dentro de nuestro plantel, buscar la alternativa afuera. Ya sea en el fútbol paraguayo o jugadores que están en el extranjero o extranjeros propiamente dicho. Nosotros ya estamos trabajando en ese sentido para tratar de buscar algunos jugadores que puedan darnos la mano para mejorar justamente donde es nuestro déficit, que es últimamente se ha notado que es la falta de gol. Se generan situaciones, pero no podemos concretizar esas ocasiones de gol. Y en el fútbol los goles no se merecen, se tienen que hacer. Porque el año que viene un protagonismo en el campo internacional, Copa Sudamericana, por ejemplo, no solamente en lo deportivo, la exhibición en una vidriera continental por un lado, y por el otro lado una Copa Sudamericana que económicamente reditúa muy buenos dividendos. Tal cual, ese es nuestro objetivo, profe, ¿verdad? El primero siempre es mantener la categoría, el segundo una Copa Internacional. Queremos también mostrar un poquitito nuestro club, nuestra ciudad al extranjero, para que podamos también hacer inversiones físicas, lo que sería infraestructura para poder albergar un partido a nivel internacional. A nuestro estadio le falta poco, hablando de infraestructura. Ahora sí que debemos de mejorar nuestro plantel para que podamos alcanzar ese objetivo, ese sueño que es para nosotros jugar una Copa Internacional. Jugando con un equipo brasilero lo que va a hacer esa cancha. Presidente, gracias por el tiempo, un abrazo. A vos, Luis Enrique, y a los compañeros, un fuerte abrazo. 12:18, le escuchamos a Robert, ya volvemos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica
terapéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bueno, ya viajaron al exterior para acompañar a los equipos paraguayos, nuestro compañero Dani Troche para estar con Nacional en São Paulo, Brasil, y la compañera Leila Sanabria para estar con Sportivo Luqueño en Chile, compromiso de Copa Sudamericana, uno con Nacional y el otro con el Sportivo Luqueño. Vamos a hablar un poco de los dos grandes, porque ya hemos hablado de otros equipos y del puntero, del campeón Libertad, pero vamos a hablar un poco del presente de Cerro y Olimpia. Lo más fresco lo de Olimpia ayer. El campo para los dos, pero Olimpia no despega. Puede ser tan dependiente de algunas individualidades que no tiene gente, no tiene jugadores realmente Martín Palermo para poder hacer un equipo, porque ayer le escuché en conferencia de prensa, después lo volvemos a escuchar, repitió en más de una oportunidad, no estoy pudiendo encontrar el equipo. En eso tiene razón. Hoy creo que no tiene una individualidad descollante como para cambiar el curso de un partido. Es Arrúa, pero Arrúa jugó 17 minutos ayer. Para mí lo metió tarde. Lo que yo veo en Olimpia es que es un equipo lineal. ¿Lineal qué quiere decir? ¿Programado? ¿Previsible? Lineal, no tiene, no sale mucho de su libreto, no sale mucho de su rendimiento, no sube, tampoco baja, está estancado. Exacto. O sea, no tiene sorpresa, no tiene inspiración. No tiene. Tiene vértigo. Yo lo veo muy lineal. No es de ese equipo que, por ejemplo... Siempre de 6-7, 6-7, por decir. Hay momentos en el que arranca el partido, tiene dominio Olimpia, después lo pierde. Ráfagas tiene. Sí, son como... Lo mejor probablemente, escuchándolo a usted, pues yo vi el primer tiempo, después me fui estuve para el segundo partido. Yo vi todo el partido. Lo mejor fue seguramente ese final del primer tiempo, ¿no? Sí. Ese fue el momento de más abrumador que tuvo Olimpia. Es que Olimpia tuvo más la pelota y pisó más cancha de Sudamérica, pero cae siempre en lo mismo. Es un equipo que tiene muchos problemas para profundizar, para ser claro, para crear situaciones de gol. Si ves las situaciones de Olimpia, te vas a encontrar con este remate de Pratos de fuera del área, desde lejos, otro remate de Pratos que después embolsó Ortiz, y una definición cruzada de Derris que tapó magistralmente Gerardo, que fue la situación más clara que ha tenido Olimpia, pero Sudamérica también tuvo una clara con Luis Ortiz. Claro. Y en después, el arranque nomás eso. Y después es como que Olimpia va entrando en pozos, ¿verdad? Parece que reacciona, que mejora, que empieza a apurar, pero le dura 7, 8 minutos, después vuelve a bajar, se ve superado por el rival. No es constante, no es un equipo... que intenso, permanente. No lo veo así. Ajá. ¿Y Cerro Porteño? ¿Por qué te vas tan lejos? No, y vamos a hablar, planteó el tema la Luis, pero estamos hablando de Olimpia. Vamos a cerrar, espera que el Tano opine de Olimpia, vamos a querer que el Tano opine de Olimpia. Bueno, la ansiedad pues me gana, pido disculpas. Bueno, pido disculpas. Habla también vos de Olimpia, que hable el Tano de Olimpia. Que vos viste todo el partido, dijiste, yo vi solamente el primer tiempo. Habla lo que viste, habla y yo después te sigo. Yo te sigo. No, habla vos porque vos viste todo el partido, yo vi solamente el primer tiempo, después el resto fue lo que escuché. Y en términos generales como que coincido en el sentido de que tiene laguna. Dentro de un mismo partido tiene laguna. Ese amplio concepto del juego asociado que dura 5, 7, 10 minutos y después se diluye. Como que es cierto, cae como en un bajón, como en un pozo, ¿verdad? Parece como sin idea. Y es más, el rival que tampoco le va a esperar, ¿verdad? Le supera en ese momento, pero son altibajos de un equipo que evidentemente, como lo reconoce su técnico, no tiene todavía el equipo que él cree va a funcionar colectivamente, asociadamente.
Por eso Olimpia, un poco por lo que es Olimpia, por su casaca y porque tiene la obligación moral de ser protagonista en el trámite de un partido. Más todavía ante un equipo como Sol de América, porque no va a decir por nombre, es mucho más Olimpia, ¿sí o no? Individualmente hablando, pesa más. Sin embargo, eso no se trasluce hasta ahora, porque como que el funcionamiento colectivo todavía no satisface, no llena la expectativa de lo que tiene que ser un equipo grande como Olimpia. Es lo que yo lo vi ayer, más allá de la dificultad de jugar un partido de fútbol en las condiciones de la cancha, ¿no? Porque hay mucha agua. Esa fue una complicación, decía Luis Enrique, es para los dos, es cierto, el campo para los dos, pero siempre se le dificulta más para el equipo que va a entrar a proponer, ¿verdad? Sí. Es más fácil destruir que construir. Claro, esperar nomás pues. Claro, y ese fue el objetivo de Sol. Era Olimpia el que tenía que hacer el gasto del partido. Sí. Pero ¿qué pasa? Este equipo no tiene fantasía porque su mejor jugador está muy lejos de su nivel. Después no tiene otro jugador que te pueda dar ese toque de fantasía. Le agrego algo. Marcos Gómez no tiene fantasía. Ramón Martínez no te puede dar el toque de fantasía. Cardoso es un soldado, pero no le va a pedir magia. Pero le pida magia. Prato te puede hacer algo distinto, pero Prato o te va a meter un balón o va a esperar un balón, no te puede hacer las dos cosas, ¿verdad? Y después el chico que jugó, entonces se resiente, tiene un lateral derecho que todavía no arranca, y después termina dependiendo de vuelta de dos jugadores de Derlis y lo que te puede hacer Zavala por izquierda. Y otra cosa, te agrego, ¿cómo siente este equipo de Olimpia, porque quieras o no, es el hombre el que hace cambio de frente? De 20, 25 metros, el hombre que te pone pelota de espalda de los defensores del equipo rival, me refiero a Richard Ortiz, más allá del valor agregado que significa su sola presencia en el equipo dentro de la cancha. Sí, pero es una herramienta más, pero lo que necesita es otra cosa Olimpia en este momento. Pues fuerza no le faltó. ¿Qué iba a decir, Jotita? No, yo coincido con Palermo que él de por ahí no puede armar el equipo que él quiere. Pero si vamos a los hechos, el único titular para mí, titular es Richard. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y después, y bueno, pero espera un poquito. Espera un ratito, ya terminar, un ratito. Si no... O si no, no hay pimponeo. Vamos a pimponear. Vamos a pimponear, es lo que yo digo, hermano. Por lo de media hora hace el discurso, hermano. No, vos no le dejás hoy. Hoy está con todo. Ahora resulta a lo que yo voy con lo que mencionaste, en ese sentido tiene razón Palermo. Pero después, ni Parsajuk ha sido titular indiscutido, ¿verdad? Capazo fue reemplazado por Benítez. Y para mí Benítez hizo muy buenos partidos. Y lo dijo Palermo. Claro, entonces ahí ves como sí, Capazo puede ser titular. Pero lo reemplazaste bien. Está Benítez que lo reemplazó bastante bien. Entonces, si vas por rendimiento, la única ausencia que puedes sentir es la de Richard Ortiz. Bueno, entonces, si me permitís, vos decís, y dijiste 2 veces ya, la única ausencia que podés mencionar es la de Richard Ortiz, pero resulta que no es la ausencia, es la superlativa ausencia de un jugador capital dentro de la estructura de Olimpia. No es uno más, ¿verdad? Es demasiado importante su influencia fuera y dentro de la cancha. A eso nomás voy. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero de ahí hablar a que se te cayeron 5 o 6 jugadores. No. Porque se te pueden caer desde los 6. Esto es lo que hay. Son 2 titulares y 4 que no. Porque que no me diga Palermo que Breuer era titular. Para el recambio, sí. Para el recambio lo va a resentir. Pero queda. Para la forma, no tiene nada que ver. Pero a ver, Tano, por eso digo, si vamos a ir a los números. Con Palermo, ¿cuántos minutos tuvo Breuer? Poco. A Breuer lo metió a poquísimo, hizo el gol contra 15, Luqueño en aquel partido donde hizo el gol en los minutos 15, finales. 20 minutos, 25 minutos, bueno, todo. Claro, entonces salir a remarcar, no lo tengo, es cierto, puede ser un hombre de recambio, puede ser una alternativa, pero no, es que tampoco como alternativa lo utilizaste mucho. ¿Me explico? Sí. O sea, entonces tu volumen de juego no sé qué tanto se puede ver afectado. Después, vos decís, y nosotros acá decimos, lo de Arrúa. Arrúa entra, cambia la historia del partido, es equilibrante, asiste, hace goles. Y Arrúa ayer lo metió 17 minutos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema que Arrúa no puede? ¿Por qué no puede entrar en la estructura de Palermo? Y algo no tiene que estar bien con él. Algo. No solamente que no hay lugar en el equipo, sino que ahora ya está teniendo menos minutos. Luis tiró algo que podría llegar a ser.
¿Qué? Que nosotros no sabemos. Y que hubo semanas que no entrenó con normalidad. Sí, tiene eso. Entonces ahí está la explicación o la posible explicación. Pero igual, si pero yo tengo pone poco, le pone claro, poco, y bueno, ahí está. Si vos metes a un jugador 15 minutos y te cambia el partido, al siguiente partido lo pones 20 minutos, te cambia el partido, y bueno, anda a meterlo progresivamente. Pero a grito se pide su presencia como titular. Hizo eso, la vez pasada entró también, sí, pero hizo un gol. Pero tampoco lo podés meter de titular si... Yo no doy fe de que esto sea así, yo no sé. Pero si él no entrena martes y miércoles y jueves cuando hay fútbol entrena, tampoco lo podés poner. Entonces no. Va a crear un problema en el grupo. No, claro que sí, estoy de acuerdo con eso, pero entonces quiere decir que hay un elemento de juicio que no sabemos nosotros, que no manejamos nosotros. Claro. Sí. Y por algo no, Palermo lo verá también como lo vemos nosotros. No puede ser que no vea que sea un jugador distinto técnicamente y algo más distinto que otros, ¿verdad? Pero no está, a lo mejor él lo identifica con Derlis y no lo puede sacar a Derlis, lo quiere recuperar a Derlis. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿Olimpia tiene? Y yo creo que no, me adelanto a la respuesta, digo, ¿Olimpia tiene un jugador, digamos, que saque magia de la galera? Arrúa y Derlis, y Prato, de los cuales Derlis no está. Prato intenta, pero no puede ser esposo y esposa al mismo tiempo. Y Arrúa está en el banco y juega 17 minutos. Bueno, ¿qué hacemos? Ahí está la respuesta. Y bueno, y entonces se tiene que atener a lo que hay. Ahora, vos me preguntas, teniendo toda disposición, mira que a mí me gustaría, por ejemplo, armar un equipo con línea de 3 en Olimpia, en el fondo. Ahí jugás con Capazo. Y juego con Capazo, Saúl, Benítez, vos Junior Barreto, el que quieran. Y después los carrileros, Fernando Cardoso, Zavala, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Arrúa, Derlis y Prato. Y ya tienen que cambiar su figura. Y ahí por lo menos tenés algo más. Sí. Eso es lo que yo siempre digo, pues el técnico pues tiene que adecuar su diseño táctico a la materia prima que posee. Pero de ese equipo que yo te dije, así pensando rápido, no está Richard, no está Capazo. Allá tenés dos fuera. Y Arrúa, digamos. Y Arrúa. Arrúa lo tiene a disposición, pero no lo usa. Y bueno, no lo usa mucho. O sea que en la práctica no lo tiene tampoco. Yo pienso que está, pero no está. Claro, no, pero yo hablo de lo que tiene disponible hoy. A los que no tiene a Richard Capazo por lesión. Después tiene al resto que lo puede poner, que no lo ponga ya otra cosa. Pero sumale a un detalle, que a uno que lo tiene, que es diferente también, que lo tiene, pero que está bajísimo, como es Derlis. Sí, a estos partidos donde vos tenés prácticamente garantizado campo y muchas veces pelota también, yo digo de que Olimpia debería intentar colocarlo directamente a Cardoso como lateral derecho, ¿verdad? Por dos situaciones. Porque Paragua no arranca, él no acompaña, él va solamente con balón, sin pelota prácticamente no va. Creo que ayer en el primer tiempo fue 2 veces, algo así, ¿verdad? Y después, con ese movimiento, creas directamente un lugar en el mediocampo, ¿verdad? Para intentar hacer algo distinto, algo diferente, porque si no con esto no le va a alcanzar. Claro, no le va a alcanzar. Es como dice Jotita, ¿verdad? ¿Cómo vos pretendés cambiar un volumen de juego o la expresión futbolística de un equipo con los mismos hombres y no modificar con el mismo diseño táctico? Sí. Entonces, para poder pretender cambiar, mejorar tu expresión futbolística o tu propuesta de juego, ¿verdad? Vos tenés que buscar modificar tu diseño táctico y modificar el hombre también. Ayer, por ejemplo, se cambió un poquito, ¿verdad? Porque colocó los 3 mediapuntas detrás de Aaron, ¿verdad? Pero esos 3 mediapuntas toman fuerza cuando los laterales pasan al ataque, ¿verdad? Si al final ellos otra vez tienen que desbordar y no tiene sentido lo del mediapunta. Denme un tiempito. Yo les prometo seguir averiguando un poquito más del caso de Arrúa, para saber un poco, para tener un poquito más elementos de juicio, ¿verdad? Pero vamos a escuchar a Robert brevemente, ya vamos hasta San Pablo, Brasil, y después seguiremos tocando el tema Olimpia. Ya venimos.
Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral, con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga con Comesipar para todo público. Bueno, 12:35, ya tengo algo más sobre el tema que vamos a seguir debatiendo, así que la gente que está expectante de Olimpia, que sigan allí. Vamos ahora hasta San Pablo, Brasil, donde en el Estadio Mundialista, en la Arena Corinthians, Nacional va a jugar ante el equipo de Corinthians, precisamente, Copa Sudamericana. Dani Troche, nuestro enviado especial. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis Enrique? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, para todos los compañeros, por supuesto, allí en la mesa, a toda la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total, de la audiencia de Mega TV, y ustedes ya me están viendo, estoy en una grata compañía, nada más y nada menos que con el querido ingeniero Guido Ciotti, el popular Pepe Ciotti, que nos está atendiendo, dicho sea de paso, más que bien aquí en San Pablo, Brasil, acompañando a nosotros a Nacional. Y quiero saludarlo primeramente y ya luego le dejo compañía a todos ustedes. Luis Enrique, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas mediodías, en realidad a esta hora nosotros, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos ya, un lindo viaje, un lindo vuelo sin problema, el aeropuerto todo tranquilo para la salida y bueno, con la diferencia horaria ya vinimos a almorzar, hicimos un poco de sobremesa con algunos jugadores, porque yo hace rato también que como estoy muy poco porque en la parte de fútbol, generalmente estos partidos que vinimos de Copa que me tocó presidir la delegación, entonces conversando un poco con ellos y hablando para ver cómo está el ambiente con ellos también. Mencionarte, ingeniero, también ya de paso a los compañeros, a toda la audiencia de la audiencia Mega TV también, clima más que agradable, 23, 24 grados aproximadamente, así que nos va a mantener este clima aquí en San Paulo. Sí, realmente lindo clima, ojalá que nos ayude, viste que como está todo nublado, visto en el pronóstico que mañana puede haber un poco de lluvia, pero lindo tiempo, temperatura a la mañana creo que 18, 19 grados y no llega después de la tarde ni a 30 grados, o sea que lindo ambiente. Bueno, Luis Enrique, ya les quiero dejar en compañía que amablemente nos atiende el ingeniero Guido Ciotti, antes de salir un poquito también de esta zona, entonces ya les escucha el ingeniero. Pepe, un gusto saludarte, qué bien te veo, Pepe, qué bien te veo, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? Sí, acá estamos de sobremesa, después conversamos un poco con los muchachos, con los jugadores, que piensan que está ahí del partido y demás cosas, y bueno, pequeña conversación, ahora estamos con el grupo de dirigentes también conversando. Bueno, un amigo en común desde Quito, Ecuador, me dijo, así como teníamos el Papa Viajero, ahora tenemos el Pepe Viajero, me dicen desde Quito. No te veía así, ¿quién, verdad? No, ya me imagino. Y él también es un gran viajero, también que le gusta estar por afuera, ¿verdad? Pero no, realmente yo creo que nosotros ya cumplimos del club, creo que con Juan Carlos ya hace muchísimo tiempo que estamos y momento que tiene que ir renovándose toda la directiva y demás, y como Juan Carlos me dio por prescripción médica, yo creo que vamos a decir nomás eso. Me tira a mí la pelota para estos partidos internacionales que tuvimos, pero siempre contento, recordando, principalmente con los muchachos, con los jugadores, siempre hablando para que conozcan un poco la historia y para que vean que todo se puede en el fútbol. Exactamente, Pepe. Bueno, sí, yo tengo el placer y el honor de conocerle a dos caballeros, dos señores de Nacional, que son Pepe Ciotti y Juan Carlos Galeano, de años, que siempre me han honrado con su amistad, con su afecto, y por eso el respeto mutuo que nos tenemos, y a veces nos tomamos algunos atrevimientos que no lo haríamos con otra persona, si no hubiera una confianza plena como yo tengo contigo, Pepe, y con Juanca. Con Juanca casi nos vemos siempre 2-3 veces a la semana, ya te habrás enterado, ¿verdad?, a la mañana. Pero ahora, ¿cómo ves el presente Nacional? Van a enfrentar ahora un equipo de los grandes en un estadio mundialista.
en un momento en donde Nacional le está costando arrancar particularmente en el campeonato y no tuvo buen inicio lastimosamente en esta nueva etapa en la Sudamericana. Sí, realmente, si vamos a profundizar la situación en que estamos, más que nada deportivamente, es bastante largo para conversar. De todos modos, evidentemente, yo veo que no estamos en muy buenas condiciones, ¿verdad? Principalmente en la parte física, y al no tener esos resultados deportivos, porque creo que hay varios partidos que pudimos haber ganado y no se nos dieron las cosas. Entonces se transmite mucho al plantel. Tuvimos demasiados partidos seguidos con viajes largos, y como tenemos también un plantel muy largo, se complica mucho a medida que va pasando los partidos. Fíjate que jugamos 6 partidos en la primera serie, ahora estamos continuando y jugamos desde fines de febrero hasta ahora, todo fin de semana y entre semana. El desgaste mental es muy grande, cuesta recuperarse, y aparte que tenemos una partida de jugadores que no están, que ya no vinieron, que no están en condiciones. Y mismo dentro del plantel hay 2 o 3 que están con molestias, y bueno, se complica, pero creo que lo que van a entrar a jugar, como le hablo mucho con ellos, tienen que dar todo de sí, y en la cancha son 11 contra 11. No somos ni mejores ni peores que los otros, que como yo le explico cuando vinimos jugando en competencia anterior de Copa Libertadores, hay que dejar todo en la cancha y bueno, después ver lo que se puede y lo que no se puede. Exacto, bueno, ojalá que en este partido se pueda dejar una muy buena imagen. Estos son los partidos que da gusto jugarlo. Me imagino que los jugadores se van a esmerar, enfrentar a Corinthians ahí en ese escenario con tanta historia, sede de Copa del Mundo, en la Arena Corinthians, y poner el vuelo a Nacional, ¿verdad? Estos son los partidos que sirven de revancha directa para lavar la cara, ingeniero. Indudablemente que sí. Posiblemente nosotros no somos los favoritos, o sea, realmente no somos los favoritos en este partido, pero justamente es como le digo a los muchachos, nosotros tenemos que dejar una buena imagen. Si se puede ganar, empatar o lo que sea, se gana, se empata, y si se pierde, perder dejando en la cancha todo. Principalmente a los jóvenes, que hay muchos en el plantel. Es lo que más le quiero inculcar, le quiero llegar a ellos, que esta oportunidad, porque bien o mal, un partido contra un equipo brasilero trasciende para Sudamérica y se trasciende inclusive también para Europa y otros países. Y que el tren pasa una vez o 2 veces, y que si ellos no aprovechan el momento y la oportunidad, entonces es difícil para llegar, pero hay que conversar con ellos, tratar de hacerle entender eso, comentarle cómo fue lo que fue nuestra participación en el 2014, que tampoco no teníamos un plantel de grandes estrellas, pero teníamos un plantel donde teníamos un grupo de amigos, de jugadores, como una familia, y eso es lo que más inculco que se pueda conseguir en el plantel. Y vamos a ver, espero que se va a pelear, y bueno, vamos a hacer todo lo posible de que salga todo bien, o por lo menos dejar una buena imagen. No podemos también agarrar y decir que vamos a venir y que tenemos que ganar. Hay que ser realistas en esa cuestión, pero ser conscientes de que cualquier resultado se puede obtener. Pepe, un gusto escucharte y verte, porque te estamos viendo y te estamos escuchando. Los mejores deseos para ti siempre, para Juanca, y bueno, y también para la academia en esta presencia. Te dejo en libertad, voy a quedarme un ratito con Dani. Yo te agradezco totalmente la atención, señor presidente de delegación. Te agradezco por tu palabra, y no, a las órdenes cuando quieras, no hay inconveniente acá. Ya vamos a estar a disposición para cualquier cosa que ustedes necesiten saber o lo que sea. Van a estar bien enterados de todos los detalles. Cualquier mensaje que usted quiera hacer llegar a Quito, yo me ofrezco. Y desearle también lo mejor en la parte deportiva, y que principalmente la salud, que es lo fundamental, que se recupere bien y más. Nosotros acá estamos todos, por suerte, estamos todos bien de salud, pero
necesita el apoyo y cuidarse principalmente, porque ya tenemos nuestra edad. No somos viejos, pero tenemos nuestra edad. Sí, se refiere a nuestro gran amigo en común, Ever Hugo Almeida. Gracias, Pepe. Listo, gracias a usted, a las órdenes. Dale. Gracias, ingeniero. Impecable, Muy amable. gracias, ingeniero. Muy amable. Dani, Ahí está Maxi. Vení, Maxi. señal nítida, audio absolutamente correcto, perfecto. ¿Qué es lo que tenés sobre el Qué equipo bueno. para redondear la presencia tuya por ahora, para estar después? Sí. Sí. Me alegro. Antes, un minutito con Máximo Orínigo, que siempre está cerca del plantel también, uno de los integrantes del departamento de fútbol, está ahí cerquita siempre. Bueno, Maxi, ¿qué tal están los muchachos por hoy? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos acá de San Pablo. Buenas tardes, se te ve muy bien, impecablemente ahí, vestido de saco, de lujo, te escuchamos bien. Gracias. Luis Enrique, antes, Máximo Orínigo, digo bien, es uno de los jóvenes, de las sabias nuevas dentro de la directiva nacional. Así que hay que aprovecharlo a este muchacho, Luis Enrique. Y sí, tiene que renovarse Nacional, y me parece muy bien que gente joven que quiera al club se acerque. Bueno, ¿y qué expectativa para este partido frente a Corinthians en ese estadio mundialista, Maxi? La verdad que la expectativa es muy alta. Como recién le estuve escuchando también a nuestro querido Pepe Ciotti, que nos guía contando la historia también del club, viendo los pasos que él estuvo muchos años por el club. Entonces, bueno, ir aprendiendo también la historia, las vivencias, y ahí nosotros ir de a poco tomando las postas, y realmente estamos súper contentos de poder estar en un estadio mundialista y hacer un poco de historia también nosotros en nuestra bitácora con el Club Nacional. Entiendo. El plantel que llegó a toda disposición de Bernay sin problemas, Maxi. Llegaron todos sin problemas. Tenemos muchos jóvenes que algunos van a hacer su primera experiencia en Copa incluso, que es muy importante también tener en cuenta que se sientan motivados estos jóvenes, que van a ser vistos por millones de personas. Hay que entender que el fútbol brasilero es muy visto a nivel regional, ¿verdad? ¿Esta es tu primera experiencia fuera del país con la delegación como integrante, o ya habías viajado como dirigente, Maxi? No, ya viajé varias veces. Así como aquí te dijo nuestro amigo Troche, estoy muy de cerca con el plantel. Acompaño, le escucho un poco, vemos, hacemos lo que siempre hizo Nacional. Una familia, somos una familia, consideramos una familia entre jugadores, directivos, plantel y staff. Bueno, estás creciendo entonces para luego ir ocupando cargos más importantes, porque Nacional va a necesitar de gente joven como en tu caso. Sí, la verdad que estamos un grupo de jóvenes que incluso está como en la delegación. Como sabrán, siempre hay que ir respetando los tiempos para que uno vaya aprendiendo y saber en qué posición dentro de la directiva uno puede estar dando su mejor aporte. Maxi, un abrazo, gracias por el tiempo, y vamos a estar permanentemente en comunicación acompañando al Trico. Gracias a usted por estar acompañando a nosotros, gracias por estar siempre en contacto, y el apoyo que recibimos es importante, porque al fin y al cabo un equipo paraguayo que está afuera defendiendo los colores de nuestro hermoso país, nuestro hermoso club, que encima coinciden los mismos colores. Sí, señor. Ahí está Máximo Orínigo en vivo, en directo para los televidentes de Deporte Total, para los oyentes. Dani, para cerrar por ahora este contacto, Sí. Equipo todavía no hay definición, ¿verdad? No, esta tarde, dicho sea paso, vamos a poder ingresar nosotros a la práctica esta tarde. Nos dio autorización el profe Víctor Bernay para que podamos hacer eso. Y allí seguramente va a parar algún equipo. Lo que sí tenemos que decir es que está descartado Ojeda, que ni siquiera viajó aquí a San Pablo, ni siquiera vino con el plantel por una lesión que le dejó fuera incluso de ya la última parte del partido pasado. Pero sí, va a presentar lo mejor que tiene Víctor Bernay, y esta tarde nosotros ya vamos a tener una idea de lo que va a ser seguramente el equipo que va a presentar mañana ante el Corinthians aquí en Sao Paulo. Si me preguntan
todavía no vimos mucha expectativa, mucho color en las calles. Todavía está el tema de Palmeiras bien fresco, así que igual, yo creo que sí, mañana, al ser uno de los equipos más poderosos de Brasil, creo que vamos a tener un lleno total en el Neoquímica Arena Corinthians, Luis Enrique. No, Corinthians tienes muchísima gente, evidentemente que vos sabés muy bien eso, y va a ser un partido con mucho calor de la torcida paulista del Corinthians. Brillante la comunicación, Dani, hasta más tarde. Sí, hasta más tarde, Luis Enrique. Ya nosotros vamos a estar con todos los informes, evidentemente, para el extra y también para la polémica en la noche de hoy. Así que nosotros estamos ya expectantes a lo que pase el minuto a minuto de todos los movimientos aquí del Trico, ya en tierra paulista. Muy bien, excelente. Dani Troche de San Pablo acompañando a la academia. Robert, y ya volvemos. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Ecopetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Ecopetrol, vamos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bueno, tenemos que destacar un poco lo que estábamos hablando, Olimpia, para redondear. Hay un tema con Arrúa que se tiene que ir superando, creo yo, para que tenga más oportunidades con este entrenador o con cualquier entrenador. Voy a seguir investigando un poquito más, pero no le podemos, por lo menos 2 o 3 preguntitas le quiero hacer a Raúl Amarillal. ¿No le podemos buscar un ratito? 2 o 3 preguntitas, ya que es el único que puede hablar. Le vamos a preguntar directamente cuál es el tema de Arrúa. No te va a decir eso. Y bueno, pues yo le iba a decir, pues lo que yo escucho, yo le iba a decir. No, pero lo puede decir, sí, a lo mejor está con problemas, esto. No, ¿por qué faltó? Puede decirte, y faltó porque estuvo con fiebre, estuvo con molestia. Molestia. Eso puede ocurrir, está dentro de yo normal. Particularmente, si manejo un plantel y viene Benicio y me dice a mí, profe, mira, estoy con gripe, estoy estornudando, me pica la garganta. Yo lo primero que le voy a decir a Benicio, bueno, quédate en la casa, te mandamos al médico después, que te controle, que te revise, a ver qué tenés, que te medique, y no venga, porque si venís vos me vas a contagiar medio plantel. Entonces, de una baja vas a tener 3 o 4. O lo que sea. El problema es cuando es reiterativo.
Si esta semana me duele la garganta, la siguiente semana estornudo, la siguiente semana me duele la cabeza, la cuarta semana tengo fiebre y después le tengo que llevar al perro a la veterinaria o me duele la espalda, cuando es reiterativo lo que es el problema. Y aparentemente es así. Le leo en entre líneas nomás lo que están diciendo. No estamos diciendo de que es así. Es una hipótesis. Qué bueno. Pero Pero algo pero eso es viejo, vos sabés bien, vos cubriste Sabés clubes también. muy bien, Benicio. Vos sabés que hay tres jugadores que tienen un así nivel importante y el lunes es día físico y le duele algo y martes un poco de trabajo físico otra vez con pelota y no, todavía me duele. Sí, Miércoles práctica de fútbol y nos curamos todos. Sí. Estamos todos aptos, estoy 100%. Así mismo. Eso es normal, pero algo tiene que haber, por eso juega poco. Algo hay, Jotita, ¿no? Sí, porque si te marca mucha diferencia. Ahora, si vos me decías a mí, Derli está volando y Hugo Fernández la rompe y Fernando Cardoso hace un gol por partido y Prato hace 2 por partido, vos decís, bueno, no lo necesita. Pero cuando Olimpia tiene pobreza futbolística, lo necesita Rúa. Entonces, algo tiene que haber, algo hay que no cierra. Y si vos tenés un jugador que la rompe y que entra, te da 2 asistencias, te marca un gol por partido, le vas a hacer un lugar. No podés ser terco, vas a tener que cambiar tu sistema y le vas a tener que encontrar un lugar a ese jugador. Y es lo que no está ocurriendo con él. Sí, hay jugadores que entrenan 3-4 veces a la semana, ¿verdad? Igual juegan. Con algunos entrenadores, hay otros que no quieren saber nada. El que no entrena, bien no juega. ¿verdad? Depende de quién sea Tano. Claro, por eso. Hoy está retirado, voy a contar. Él es un buen jugador, ¿verdad? Sí, él es un buen jugador. Ahora, el problema es que a lo mejor, no sé si hay una regulada en los entrenamientos, o está acarreando algo de su club anterior y ahora le está costando, no sé. Pero de que hay algo que no cierra, evidentemente que hay algo que no cierra, porque este muchacho no puede estar fuera de este equipo de Olimpia con la debilidad futbolística que tiene el equipo. Futbolístico no es el problema. Ahora, hoy que ya está retirado, es Tigre Ramírez. Sí. Arrúa no es ídolo de Olimpia todavía, ¿verdad? No, está lejos de serlo. Lejos. Pero vos lo tenías al Tigre Ramírez, ídolo de Cerro. Y la verdad, hoy le mando un abrazo grande a Tigre, le quiero mucho, pero Tigre no te entrenaba los días que se hacía físico. Raras veces vos lo veías así con un trotecito en la cancha y después ya al gimnasio. Pero, ¿qué pasaba? Práctica de fútbol, él entrenaba 2 veces o 3 veces a la semana cuando había fútbol, o recreativo, y después el fin de semana la rompía, hermano querido. Era un jugador excepcional. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a cuestionar? Y tampoco, o sea, si vos sos un piraí, si sos un pliqui dentro del plantel o uno más, no sos la estrella, no podés hacer eso. ¿Me explico? Porque es mal visto. Pero lo hace la estrella y es normal. Raúl Vicente Amarilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para todos. Bien, Raúl Vicente Raúl Amarilla. ¿Qué pasa con Carlos Arrúa? Nada, ¿por qué? No, y porque juega poco. Entiendo que por un lado puede ser que el técnico no lo tenga en cuenta porque está pretendiendo otra cosa, pero me dicen que suele faltar mucho, que cada semana tiene un problema, que le duele acá o fiebre acá, le duele acá. No quiero saber nomás si... Porque a veces si no creo, pues yo le veo entrenar siempre sin ningún tipo de inconveniente. Eso, ese es ¿cómo se llama? Como solemos decir nosotros, el chismerío barato. No, él está bien. Yo creo que eso es algo que si por qué no juega. Bueno, yo creo que esa es una que le podrían hacer a Martín, ¿verdad? Él es el que es el técnico, él es el que puede darle con esta actitud cuál es el pensamiento que tiene, ¿verdad? Pues sabes que mi periodismo pues es diferente. Yo soy frontal, pero no soy tan amarillista, tan chocante, y al que menos le quiero faltar al respeto es a un jugador que ganó tanto como vos en tu época de jugador, una persona, y que siempre ha sido tan respetuosa y que nos ha brindado su amistad y su cariño. Pero yo no es chimería, barato. Espera, Raúl, espera, mi rey. Espera, mi amor, un ratito.
hacer todas las preguntas que quieras. Esperana un ratito, mi amor, no te pongas mal. Por favor. Estoy bien. Sí, te escucho. Vamos a hablar como tranquilo, como amigos. ¿Viste? Ya le parece a mi... no, y te Raúl, yo no voy a decir, a esta altura de mi carrera no necesito decir un disparate, un chismerío barato. Vos sabés que yo sé, y por eso no te planteo directamente, ya no anduve con rodeo, porque hay dos cosas. Una, que puede darse, Martín pretende otra cosa, pero uno ve que en Olimpia no tiene eso que tiene que tener, y que hay cosas que Carlos le puede dar, y tiene que haber algo más por algo que no está acomodando Martín su figura para que él pueda contar. Y a mí me dicen, porque no es ahora lo que yo pregunto, ya la semana pasada, y de que generalmente él siempre tiene un problemita, que esto, y bueno, y no me dijeron de afuera, Raúl. No, entonces te están mintiendo, Luis Enrique. Yo ni estoy todo el día en la práctica. Yo sé que vos estás todo el día, y por eso le pedí al alemán que te llame. Bueno, entonces vas a tener que decidir en quién vas a confiar, ¿verdad? En el que te cuenta o lo que te digo yo, así nomás. Y creo en los dos, te iba a decir, porque el que me cuenta nunca falló hasta ahora en Olimpia, bueno, en los últimos años, y está así como vos, pero no voy a decir la fuente. Ahora, Raúl, yo te respeto, y yo sé tu papel y cuál es tu rol hoy en el Olimpia, o de hace años, ¿verdad? Y tenés un rol muy importante, porque tenés una espalda ancha, tenés un pecho alto, sos Raúl Vicente Amarilla, campeón de América, rey de América, el más grande delantero que tuvo Olimpia. Y espera, gracias. Y la verdad, es la verdad. Gracias por los elogios, Luis Enrique, pero yo creo que a ustedes, al periodismo hasta hoy en día, no he dicho algo que esté fuera de la realidad de lo que pasa dentro del club. En primer lugar, porque no me voy a prestar a eso. En segundo lugar, creo que la afición olimpista necesita saber la verdad de lo que está pasando dentro del club, y más todavía dentro del plantel. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con Olimpia, con el plan? ¿Qué pasa con Olimpia? ¿No está encontrando su equipo?, dijo Martín ayer. Y bueno, y sí. Acordate de que él lleva meses. Digo meses porque hace un mes y medio, o casi 2 meses que él está acá. Y encontró un plantel que verdaderamente se formó con otro técnico, ¿verdad? Y llevar a conocerlo al plantel lleva su tiempo, y es lo que está haciendo, y encontrar a lo mejor hasta el sistema de lo que él quiere implementar no le está dando resultados, ¿verdad? Y seguramente con el transcurrir del tiempo él va a tener que acomodarse a lo que tiene hoy en día. Por eso digo de que de lo de Arrua, solamente él les puede dar con exactitud qué es lo que él piensa del jugador, pero por el resto yo creo que él está haciendo un trabajo muy bueno. No se vayan a olvidar que nosotros en el campeonato anterior no estábamos en esta situación como la que estamos ahora. Y bueno, esto también lleva su tiempo. Aparte de eso, Olimpia no es un club que cambia técnico por cambiar nomás.
Pues yo no estoy pidiendo el cambio de Martín Palermo ni nunca jamás. No, ya sé, pero yo sé de que dentro de poco ya se va a empezar. Se va a empezar porque es una forma de ir presionando a la comisión directiva, a los jugadores, al técnico. Todos sabemos cómo va a ir surgiendo, pero lo que pasa que en las redes sociales quieren meter en la cabeza de la gente de que en el Olimpia hay una crisis, y esta tal crisis no existe, Luis Enrique, por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es seguir trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo. Lastimosamente, ayer no se pudo conseguir lo que todo el mundo quiere, que es la de ganar. Para mí ayer nosotros hasta último momento creíamos que el partido se iba a suspender porque el terreno de juego no estaba en condiciones, y se jugó, y bueno, y no se pudo. Yo creo que los dos tuvieron oportunidades para marcar. No hay que demeritar el trabajo que hizo Sudamérica ni lo que hizo Olimpia, ¿verdad? Porque para mí particularmente el que salió a hacer para ganar el partido fue Olimpia. El Sol se cerró bien atrás y salió al contragolpe. Un sistema que verdaderamente siempre le dio resultado al técnico de Sudamérica cuando estaba en otro equipo contra Olimpia. Y bueno, y ahora creo que verdaderamente a ninguno de los dos le benefició de cómo estaba el campo, pero muchas veces también porque uno no está acostumbrado a jugar con un pequeño charco de agua, ¿verdad? Cosa que verdaderamente no ahora, estaba en los planes. Yo creísimo que lo iban a pasar para hoy, pero bueno, se jugó y ese es el resultado que hay. ¿Qué pasa con Derli? ¿Por qué le está costando tanto? ¿Eso es normal? ¿Es normal que le esté costando tanto a Derli, que es un jugador fundamental, sumamente importante para Olimpia? Bueno, Derli, Luis Enrique, a Derli le costó entre 8 y 9 meses su recuperación. Él lleva jugando creo que de 8 a 10 partidos recién. Y el que haya tenido una lesión de la que tuvo Derli, creo que te va a decir lo que verdaderamente cuesta volver a tener el nivel. Nosotros estamos acostumbrados y nos quedamos con la imagen, con el recuerdo de ese Derli punzante, ¿verdad? Desequilibrante, el mejor jugador del fútbol paraguayo, y aparte de eso también la necesidad del club en este momento de salir de la posición en donde está, porque ustedes saben bien, el olimpista lo único que quiere es ganar y salir campeón. El resto no existe, no hay.
no está, como se suele decir, dentro de su mente que no sea la de campeonar. Es cierto, sí, pero yo entiendo. La recuperación de Leslie va a ser quizás paulatinamente él se vaya encontrando mejor y nosotros le vamos a recuperar a un jugador importantísimo para el plantel. Sí, le falta y todo esto de lo que está pasando y se le está machacando y toda esta cosa, yo creo que él debe también de entender y comprender, ¿verdad? Sabemos que él sabemos que él va a salir. Sabemos de que la afición, creo que después de esta conversación que tenemos va a ser más comprensiva también, porque no lo queremos perder. Y bueno, entonces acá es tiempo al tiempo y esperar su total recuperación y que no tenga ningún tipo de contratiempo más, ¿verdad? Sí, porque está para nosotros está lejos de su nivel y pensamos hasta para la selección. Ayer hubo una pelota en que él partió con casi 2 metros de ventaja y en su mejor momento ni el defensor ese ni le veía, le eludía a Ortiz, entraba con pelota y todo. Partió con 2 metros de ventaja y el jugador de Sol de América, el defensor le ganó otra vez, le punteó la pelota. O sea que se nota que todavía no está, ¿verdad? Entonces... Y ese nivel lo va a conseguir con partidos. Es cierto, eso es cierto. Pero, por eso si nosotros ahora mismo la agarramos, le sacamos, ya no lo vamos a recuperar. Entiendo. No, eso incluso lo hablamos con Cotita, ¿verdad? En el partido, pero tenía que debo preguntarte a vos. Una última, Raúl, porque le estamos dedicando muchísimo ya a Olimpia, tengo que hablar un poquito también de otros temas. Vos hablaste recién de las redes. Las redes hablan. ¿Cómo lo ves a vos, a Coto Nogués, ahora como presidente de Olimpia? Que lo conocés de antes, vos que tuviste otros presidentes ya más fogueados un poquitito. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo conozco a Coto cuando él tenía, creo que 8 o 10 años, que estaba ya por el vestuario. Sí. ¿Quién tenía con su papá? Porque creo que... ¿Con Quique? Luicho era... Con Luicho, perdón. Luicho era dirigente, hombre, vamos a decir, fiel a Osvaldo Domínguez, y creo que nadie puede llegar a decir de que él que no siente los colores del Olimpia. Imagínate, si de aquella época ya empezó él a andar por los vestuarios, nadie puede decir que él no le quiere al club, ¿verdad? Y él está haciendo oficina en la villa. En la villa. Te digo esto con propiedad porque nosotros tenemos nuestra oficina en la villa y lo vemos en prácticamente todos los días y todas las reuniones que tiene las hace en la villa. Y se va una vez, se va a las 9, a las 10 de la mañana y te sale a las horas ya 9, 10 de la noche saliendo de la villa. No tenemos que retirar todo porque se está trabajando, hay reuniones, todo eso. Yo no sé de dónde sacan de que él no ama la Olimpia, de que no trabaja la Olimpia, solamente trabaja para su empresa. Yo creo que tiene derecho también a trabajar por sus empresas. Sabemos que el Olimpia lo está sacando en estos momentos quizás más horas de lo que pretendrá él para llevar temas empresariales particulares, ¿verdad? Pero de que se desvive por todo lo que acontece y lo que hay dentro del club, me consta. No, de eso, yo tenía que preguntarte. Por eso, Luis Enrique, digo, de que quieren instalar
Y no, yo creo que el verdadero olimpista, el que ama verdaderamente al club, lo que no va a hacer es querer instalar algo que no existe, porque eso ya es ir contra el club que vos amás. Bueno, yo creo que tendría que ser totalmente lo contrario, acercarse y si verdaderamente hay algún problema, sentarse a hablar y buscar soluciones. No he visto yo en todo después de mi regreso de Europa y pertenecer al Olimpia, jamás he visto que el socio o el hincha olimpista esté apartado de su club. Yo creo que en este momento tampoco existe. El verdadero olimpista, el que ama a la Olimpia, no creo que tenga esa intención. Bueno, vamos a hablar después en otro momento. Estoy contra el reloj, pero me contestaste ya básicamente todo. Vos sabés que te apreciamos muchísimo. Yo particularmente tengo mucho cariño. Gracias, Raúl. Bueno, un abrazo para todos. Raúl Vicente Amarilla, ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Instituto Desarrollo. Estamos pasando cada tanto imágenes de los paraguayos campeones del Brasil. Qué lindo, qué alegría realmente. Tantos paraguayos diseminados por el Brasil y ganan títulos estaduales. Mateo Gamarra con Romeo Benítez, campeón con Atlético Paranaense. Gustavo Gómez, el supercampeón con Palmeiras. Campeón Pita, Isidro Pita, campeón también con el Cuiabá, ¿verdad? Después Villasanti, campeón con el Gremio, campeón estadual ahí en la zona de Porto Alegre. Después hay otros, a ver, Raulito Cáceres, caramba, campeón también con Vitória. Después el Pollo Recal, también campeón a la Gran 7 con el Ceará. Está muchísimo paraguayos. Ocampos con Flamengo, a ver, poco ruido seguramente para Ocampo, pero jugó 2 partidos con Flamengo y está en el plantel campeón con Flamengo. Qué bien por los paraguayos. Y qué bien por Cerro Porteño, Jotita, Tano Benicio, el Mister Manolo. El Mister Manolo. Tenemos que hablar de Cerro, que juega el miércoles Copa Libertadores de América. Mister Manolo, hombre de poca fe, Benicio. ¿Usted qué dice ahora? Que su equipo está segundo en la tabla, 3 victorias al hilo. ¿No le da alguna chance más ahora al Mister Manolo? No, está bien. Sería de necio no reconocer. Está bien, pinta lindo. Pero tampoco para tirar manteca al techo. Pinta lindo. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que pinta lindo, Olé? Y hay que ver, la copa pues es el tema. La copa. Y el miércoles. Copa. Pues usted no valora nada de lo que ha hecho. No, yo valoro, y te estoy diciendo que reconozco. Cambió mucho el otro día. Sí. Cuando mejoró Trinidense y empezó un poco a
a complicarlo a Cerro en el manejo de pelota, sacó a Fernando Fernández, metió un volante de contención, armó su línea de 3 volantes. Armó otra vez su línea de 3. Después, cuando eso no le estaba resultando, volvió a cambiar con Pachi para jugar nuevamente como había iniciado, con un mediapunta y 2 volantes centrales. Cambió y movió. Y eso es lo que vos siempre buscas. Vos puedes decir siempre, el gran técnico, el gran estratega, la diferencia. Es lo que te está diciendo Juan Eduardo. Sí, totalmente. Cambió 3 veces, o sea, 2 esquemas, pero cambió 3 veces. Arrancó con uno, cambió, después volvió al anterior, de acuerdo al trámite del partido. Muy bien lo hizo, muy bien. Hay que reconocer. ¿Qué? ¿Tener un caramelo en la boca? ¿Cuál es el problema que tener un problema ahí para...? Es como una ironía. No sé, que parece que irónicamente me contesta. Pero él parece que lo quiere solamente medir en la Copa. En el campeonato no llega a la medición. Una interpretación, pero acabas de decir recién, la pasada dijiste, mañana lo vamos a ver cómo arranca. Y ahora estás hablando otra vez del partido del miércoles. No, pero lógico, pero ¿cuál es la prioridad de Cerro siempre? El hincha de Cerro, ¿qué quiere? No, y tiene que pelear el campeonato, Cerro. No, campeonato. Cerro necesita las dos cosas ahora. Sí, ¿Por qué? las dos cosas. Porque el hincha de Cerro ya está cansado de quedar ahí subcampeón. Ya necesita un título local. Está bien. Como también necesita... ¿Y lo otro? Necesita meter una buena campaña en Copa. Ustedes lastimosamente no escucharon. Esto es para vos, Benicio. Yo escucho cada vez que puedo, escucho a mi medio. Sí. Escucho los programas de mi medio, ¿verdad? Hoy escuché el pase entre Germán Martínez, Germancito Agemavi y Quique Gamarra. Y había una discusión en un pleno, porque vino una persona invitada al programa de Gemavi, que tiene una encuestadora, que hace una encuesta, consultora y todas esas cosas. Entonces están hablando de cómo bajó la credibilidad en Santipeña, de lo que tenía el 72%, bajó creo que ahora al 17%, un montón. O sea, estaban hablando de eso, hasta que después salió el tema del tema deportivo, y Gemavi le dice a Quique Gamarra: del deporte hay un gran serio candidato para presidente de la República. Del deporte, le dijo Gemavi a Quique. Sí, sabemos eso. ¿Qué sabe? Y no, que ese es Voz Populi también. ¿Quién? Roque. No es Roque, ni no es HC, ni no es el presidente de Libertad, ni esta cuadra, ni no es Roque. Gemavi sale y le dice Juan José Zapag. Y Quique Gamarra se le ríe en la cara y le dice: pero ¿cómo, Juan José? Sí, pero si es sinónimo de fracaso, le dice. Y Quique Gamarra es cerrista. Es cerrista. Entonces... Pero no sabe lo que dice Quique. Si dice eso. O sea, Quique Gamarra no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. ¿O sabe lo que dice? No sabe. No sabe. No sabe. Mide por una faceta nomás. Ahora, si va a decir fracaso. Si es fracaso, uno de los hipermillonarios del país es. Estoy de acuerdo. Por algo tiene lo que tiene. A ver, si te por favor, si a eso le llamas fracaso. Yo pregunto, vos lo querés a Zapac, ponerle, ese candidato, vos lo vas a analizar como presidente de fútbol o como administrador, como empresario. Yo, para administrar el país, no necesito que Juan José Zapac sea buen dirigente deportivo. Yo necesito ver un poco... Pero ahora, para candidatar después tener que tener ese populismo. Él ya lo tiene. Y me parece que no le da. No le da. Eso es lo que es. No, pero usar fracasado pues ya es otra cosa. No, pero yo no uso. Yo por eso le pongo con ese criterio sacarlo a todos los dirigentes del fútbol paraguayo, lógico. Menos uno que fue Osvaldo Domínguez Díez. Yo lo único que pregunto nomás, ¿qué sabe el burro de caramelo si nunca fue confitero? Él primero, luego no sabe. Segundo, no le gusta luego. Está en otra. Yo respeto su opinión, pero está totalmente equivocado de calificarlo como un fracasado. Osvaldo Domínguez se candidató para las internas y perdió. ¿Y? Si vamos a ir al caso, si vamos a guiar no solamente por lo deportivo. Ahora, uno lo ve a Osvaldo Domínguez, entonces va a los decir, dos. Osvaldo Domínguez es un fracasado. No. Yo según el criterio, capturando el espíritu de Quique Gamarra, Osvaldo Domínguez es un fracasado.
¿Cómo va a decir eso el mejor dirigente de Olimpia? Sí, pero en la arena política perdió. Yo no le estoy dando la razón ni la contra. No, yo no te estoy diciendo, pero ¿por qué vos el planteamiento que le dice Gemavi le dice Juan José Zapag es un candidato a presidente de la República. Le dijo Gemavi. Que no, es cerrista. Y el cerrista le dijo lo que le dijo. Pero vos, a ver, vamos a ir por parte otra vez. ¿A qué? Pero yo me meto también. Yo también no sé para qué. A mí me exalta, no sé para qué no metemos. Porque él sale y dice, porque él nos contradice en el sentido de que Cerro no juega el campeonato y Cerro juega las dos cosas. Pero vos le dijiste, necesita las dos cosas. Vos metiste ahí un debate alocado, un debate que tirado al aire. Y no fue nuestro. ¿Y para qué trajiste si algo? Le traje a colación para Lo que pasa es que yo en esta estoy preocupado, coincido con Benicio. Vos no podés entrar a comparar, porque si vamos a eso, todos los dirigentes del fútbol paraguayo son fracasados, menos Osvaldo Domínguez Dip. Si vos vas a hablar de presidente de la República, tenés que hablar de lo político, tenés que hablar de otra cosa. Juan José Zapag nunca estuvo involucrado en la política. Nunca. Y yo te puedo asegurar que vos decís, mira vos qué lindo fulano de tal es lindo, qué lindo que es, mira tal cosa. Pero si no está involucrado, ¿quiénes son los que te votan? Los que te terminan ganando son ahí los seccionaleros, los que están en la función pública y todo lo demás. Es una persona totalmente aislada. Los outsiders, entre comillas, como se le denominó, ya pasaron de moda, fueron una ráfaga. Después se fueron todo al tacho. Claro, ahora manejan la estructura. Qué fácil tenemos acá nosotros la palabra fracasado, ¿eh? Para mí por eso es fácil. Te digo, no, demasiado. ¿De qué habla? ¿Para qué me metí? Pero vos el que estabas diciendo de Cerro, estamos hablando de Manolo, del Mr. Manolo, a quien vos no le tenía fe. Ganó 3 partidos al hilo, ya cerró en el campeonato. Y sí, está segundo, bien, está expectante ahí. Y vamos a ver qué pasa el miércoles, vamos a esperar. Ya está, eso es lo que digo. Vamos a ver. Lo que no podemos hacer es separar las cosas. Es el mismo técnico y el mismo club. Sí, pero es otro escenario. La exigencia es diferente. Claro, el escenario pues es diferente. Ahí te quiero ver. En las canchas se ven los pingos, en este caso en el campo internacional. A eso no me voy. Y la va a pasar, hizo un buen partido, hizo un muy buen partido, un extraordinario planteamiento. Perdió por un accidente. Totalmente de acuerdo. Si yo digo, no, vos sabés que fue un desastre, estoy mintiendo. Y no porque gane el miércoles o deje de ganar, va a ser Guardiola. No. O va a ser un técnico de ascenso. No. Para mí hay una diferencia. Hay diferencia. La diferencia es que ahora va a tener que salir a proponer mucho más de lo que propuso en Santiago. Totalmente. La responsabilidad es de Cerro, viene de perder la primera fecha con un rival directo, va a jugar contra otro rival directo y tiene que salir a proponer. Entonces ahí la faceta me parece que cambia, la responsabilidad también. El escenario, el rival, todo cambia y vamos a ver, porque acá si vamos a ser sinceros, como que está levantando en el plano internacional, en el plano local, como que está levantando Cerro Porteño. Pero acá, en el plano local, Cerro Porteño, Olimpia siempre tienen la obligación moral de ser competitivo, siempre protagonista, ¿verdad? Entonces no es parámetro. Para Cerro y Olimpia, el gran parámetro y la vara que no pueden alcanzar, porque ni siquiera, mucho menos superar, no pueden ni alcanzar es Libertad. Y esa es la realidad. ¿Verdad? Y los grandes hoy no pasan por buen momento admitiendo que Cerro Porteño está levantando, ¿verdad? Pero Olimpia, no. Guaraní está ahí. Nuevo técnico Chiqui, bueno, trata de tener una actitud, pero no es parámetro, el resto no es parámetro. Así nomás, para los grandes, no debe ser. Y entonces hay que esperarlo un poco. A ver, hizo bien los deberes, yo debo reconocer, estos partidos, los resultados. Muy bien, aplauso. A ver, agarró con 14 puntos Cerro Porteño, ahora tiene 20. ¿Verdad? 2 partidos al hilo. Entonces, vamos a esperar qué pasa. Yo le tengo que hablar antes que termine el programa. ¿De qué? Llegó Mega Loto, hermano. ¡Epa! La nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes. Cotita, mira. ¿Cuánto? 40 nomás te dejo. 2.000 para mí. 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Mega Loto. Está todo dicho, hermano. Está todo dicho. Está todo dicho. 13:28, ya venimos.
Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad lleguen a tu tanque. Por eso pasá por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640 y Shell Volux Diesel 7.740. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Bueno, voy a volver en un ratito. Le voy a saludar a Mati. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, Tano, profesor Benicio, Jotita? Buenas. Bueno, ¿Por qué tan enojado? Ya vamos a volver con ese tema. Solamente para agregar nomás, porque es un tema que es importante, porque hay mucha gente que entró al fútbol siendo empresario, la mayoría son empresarios y entran al fútbol y son ganadores como empresarios, y en el fútbol o en el deporte no se le da. Y hay gente que ha utilizado el fútbol incluso para llegar a cargos importantes en el gobierno, incluso a ser presidente de la República, ¿verdad? Y que han sido hombres que han entrado al fútbol y un ratito después dejan el fútbol para ir a la política y llegar al objetivo. Y el claro ejemplo y más fresco que tenemos es Horacio Cartes. Pero si vamos a hablar de gente que ha triunfado como empresario y han inyectado en el fútbol, hay muchísimo. Y recién estábamos hablando mientras le escuchábamos a Robert. Osvaldo Domínguez Dip, que hubiera sido Olimpia si no tenía a Osvaldo Domínguez Dip, a Oscar Carísimo Neto, a Oscar Vicente Cabón en su momento. Que hubiera sido de Cerro Porteño si no lo tenía a Zapag en su momento, al general Pablo Roja en su momento, a Petengil en su momento. Que hubiera sido de Soldamérica si en su momento no lo hubiera tenido a don Oscar Luis Llani, por ejemplo, a Miguel Figueredo más recientemente. Que hubiera sido el Club Nacional sin la familia Harrison, sin el escribano Oscar Harrison, después Robert Harrison. ¿Qué hubiera sido? De gente que viene y aporta dinero. ¿Y qué hubiera sido de Libertad sin Horacio Cartes? O Libertad hubiera tenido toda esta gloria y este palmarés y ser el más ganador de la historia si no llegaba Horacio Cartes.
Y el fútbol necesita de empresarios. Y los empresarios que llegan a estos clubes tienen poder económico porque son empresarios triunfadores, no son fracasados en lo que hacen. Y en el fútbol, no todos los que se meten pueden ser campeones. Recién hace un rato antes del corte, Jotita dijo una gran verdad cuando estábamos intercambiando opinión con Tano y con Benicio. No es que yo, en singular y en primera persona, o los cuatro nos pongamos en defensores de los empresarios, pero es nuestra postura diferente y nuestra opinión nomás. No podemos. Ahora, si le vas a jugar por resultados deportivos, y caramba, digo, vamos a entrar todos en la misma bolsa prácticamente, y va a haber una o dos excepciones, ¿verdad? Yo tengo excepciones en el fútbol. Osvaldo rompió todos los esquemas. Y también era empresario. Y también era empresario. El papá de Robert, del actual presidente, yo me refiero al escribano Oscar Harrison. ¿Cuántos mundiales clasificó él a la selección en distintas categorías? Para mí, por eso puedo tener excepciones. En Luqueño mismo hubo gente antes. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado de Luqueño en su momento sin Atilano Cáceres, que fue un gran presidente? Luqueño hubiera tenido lo que tiene si en su momento, se le discuta o no, el doctor Nicolás León no haya hecho lo posible y colaborado para que hoy Luqueño tenga ese estadio, para cuando se realizó la Copa América. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que poner, ¿verdad? Tiene que poner. Nos guste o no nos guste, hay cosas que hay que tirar sobre la mesa. Y son empresarios triunfadores y ganadores. Hagan una lista de todos los nombres que di. Si no son ganadores de la vida, porque son empresarios que tienen un tremendo poder económico. Entonces, no se le puede decir fracasado. O me expresé mal, Benicio, Tano, Jotita. No, yo cierro así. Desde que vino el fútbol al Paraguay, ¿cuántos campeonatos se jugaron? Ay. Y hay que cuantificar. Olimpia, ¿cuántos desde 1906. Bueno, Olimpia, 1906. Olimpia, ¿cuántos títulos tiene? Y es el que más ha ganado, por encima de los 35, creo que. 35. 35, más 40 más. ya. Bueno. ¿Cuánto? 46 títulos. 46. Se jugaron más de 46 campeonatos desde que llegó el fútbol al Paraguay, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, Olimpia perdió más de lo que ganó. Obviamente. Y, muy buen detalle. Hace poco viste una entrevista que le hicieron a este extraordinario basquetbolista Ginóbili de argentino que jugó en San Antonio Spurs, y había dicho, pero ¿cómo van a decir? Puso el ejemplo de Michael Jordan, que ganó 6 anillos. ¿Y cuántos campeonatos jugó? ¿Cuántos perdió? ¿Y cuántos no lo ganó? Claro, jugó 19, sí. Ganó 6. ¿Y cuánto perdió? Ahí está lo que dice Jotita, para redondear lo que acaba de poner. Fracasó Jordan. Y no, es un fracasado. Jordan, 7 años de carrera exitosa nomás tuvo entonces. Y porque eso, el deporte es así, no puedes ganar todo. Es lo mismo que los entrenadores de fútbol. Si es que no pueden perder, porque perdió tanto. ¿Cuántos campeonatos ganó Mourinho, que en su momento fue considerado el mejor? ¿Cuánto ha ganado Pep Guardiola? Este sí que rompe los esquemas un poquito, ¿verdad? Pero otros grandes entrenadores. Pero Guardiola perdió muchísimo antes de ganar con el City. También, ¿entendés? Entonces, a eso nos apuntamos, ¿verdad? Aunque mucha gente no interprete, es muy bueno que hayamos tocado este tema. Y salió de arriba, gracias a la ironía de Benicio. A veces hasta tu ironía nos da tema, Benicio. Sos un capo realmente. Sin querer, queriendo, hasta nos ayudás. Como dice el Chavo. Como dice el Chavo. Como dice el Chavo. ¿O qué dijiste? El Chavo, sí. El Chavo, dijiste. Le vamos a darle espacio a los oyentes, pendejo. Comenzamos con los audios. 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, Luis Enrique? Saludos ahí a todos los muchachos. Estoy sumamente preocupado por Jotita Bernabé porque coincide mucho con el profesor Benicio. Lo único que falta, Jotita, que en tu análisis diga, déjenme decirles y créanme. Ahí te completás, Jotita. Yo creo que tenés que replantearte, Jotita. Voy a hacer un profundo análisis al llegar inmediatamente a mi casa hoy. ¿Qué pasó hoy, verdad, Jotita? No sé. El eclipse. El eclipse. Se jura al señor Luis Enrique Pérez. Qué linda campaña política, señor Luis Enrique. Un abrazo, hermano.
No hay caso con la No gente. lo entendí. No lo entendí, pero Campaña política. Campaña política, me río. Otro audio. ¿Y qué tal, muchachos? Antes de llegar Horacio Carte, creo que llegó la gente de Michelagnoli y también Luis Enrique, con Carlos Quis y compañía. Así mismo, no, los tres llegaron juntos. Quise, Michelagnoli y Horacio Carte. Pero realmente la cagó Luis Enrique Pérez. Metió la pata y no está pudiendo salir. Sáquenle, por favor, de ahí. ¿A quién? ¿Qué tal? Metí la pata, dice. ¿Qué tal, Mandín? Buen aporte. Enrique Luis. Señor. Enrique Luis, yo soy limpista de pura cepa, sangre blanca y vena negra. Pero si Juan José Zapac se candidata a presidente, le voto. Le voto. Un tipo se nota honesto, puede salir del país sin ningún problema. Ningún país le nombró significativamente corrupto. No tiene problema de lavado de dinero, problema con el narcotráfico, absolutamente nada. Y tampoco estuvo preso, ¿verdad? Cosa que otro expresidente sí. Es un empresario exitoso y le voto, 100%. Buenas tardes, señores de la mesa Deporte Total. Espectacular el programa. Quiero opinar nomás sobre Benicio. Benicio dijo que Manolo Loicoy, como Aini Loicoy. Y ese le vino bien a hacerlo. Espectacular. Gracias, Benicio, por tu palabra para con nuestro técnico. Mediante opear ojo por tres partidos al hilo. Muy buenas tardes, Deporte Total. Muy buenas tardes para todos ahí. Un saludo enorme acá desde Caguazú. ¿Y será que Zapac se va a afiliar al Partido Colorado para que pueda ser presidente? Porque acá los que van a ganar son los colorados únicamente. ¿Será que se va a afiliar al Partido Colorado? Porque según entiendo él no es colorado. Buenas tardes, los ídolos de la tarde. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Éxito, campeones. Vamos a salir adelante nuevamente con el Olimpia. Ina Bellapura no está. Ina Bellapura. ¿Ya comiste, profe? No, tranquilo, hermano. Durante el programa. Antes, durante y después. Otro audio. Buenas tardes, Deporte Total, ¿cómo estamos? Perdón. Yo ya entiendo. Perdón. No mencioné a Pallarés de Libertad en su momento. Leo y Pallarés en Libertad y los Acosta en Guaraní. Sí, Acosta se me escapó también. No, Acosta y Quito. Sí, no, por eso, para poner, para que nadie se ofenda. Pallarés también. Exitoso empresario. Y Libertad, manejaba Libertad. Sí. En la época incluso de Stroessner. Si era por eso, por decreto, todos los años tenía que ser Libertad también, ¿verdad? Pero ahora, lo que no entiendo nomás una cosa, cómo tomaron los oyentes, algunos de ellos, como que politizamos nosotros. Acá no se politizó. No, nada que ver, al contrario. Acá no se politizó nada. No sé por cómo tomaron de ese lado. Buenas tardes, Deporte Total, ¿cómo estamos? Yo ya entiendo ya la onda de el profe Benicio. Más que otra equipo fuera, Pepe ojo ponerle el equipo fuera. Letrado, por algo el profe, ya. Sí, señor. El profe Benicio. Mandibulí, tú ya nenambilla. No, espera. No, espera. Es Tanilao Domínguez, el gran Taní Domínguez, por favor. Sí. Que lo trajo a Cayetano Rey, salió campeón. 84. Y fue miembro del departamento de selección que clasificó al Mundial de México. También recordarlo un poco gratamente. Sí, a Taní Domínguez, claro que es un personaje. Profe. Sí. ¿Y que tú ya puedo hacer un favor? Sí. Ellos mismos de Mongaru, a ver Felipe Bogado a otro lado. O sea, Oreo habla de legión ahí, pero León ya con Oreo con uno. O sea, ni hay ningún favor, dice. A mí me da cotita camisa monotina empeñada yo, o sea, y Ari, ahora con logo italiano, o sea. Mira, la observación de... Está viendo. Un saludo, nos están viendo en Villa Haya a la señora Porfiria Ortiz, Ita Ortiz, presidenta del Club Deportivo Unión, una mujer, una dama muy trabajadora. Ella es presidenta del Deportivo Unión de Villa Haya, nos está viendo. México, un saludo grande para una ella. Mujer se mete así. Es muy guapa, Un saludo también para la gente de Caguazú. Me pidió saludo a la gente de Caguazú. Sí, pero nadie te autorizó, ¿va? ¿Nadie te autorizó? No, yo ya pedí permiso antes ya. La dirección ya autorizó ya ese saludo. En tu terreno, Otro audio. Está saludando a la gente del interior. Luis Enrique Matecovio. Al pelo.
A los panelistas, buenas tardes. Bueno. Luis, me contestamos y digo, pero por anduta por las dudas de encima que tú vas a hacer audio, ese suerte ahí. De Juan José Zapac, un empresario ganador o exitoso, algo ya dentro del club. Si mal no me equivoco, y me era ganador. No, como empresario. Como empresario dije que es un triunfador, un ganador. Evidentemente, es uno de los 5, es componente de la familia, una de las 5 familias más adinerada del país por sus empresas, como ha crecido. A eso nos referimos. No es ningún fracasado como persona. Claro, no, como empresario. Claro, lógico. A eso nos referíamos. Que el equipo, su equipo no gane la Copa Libertadores es otra cosa. Todos los clubes fuera de Olimpia son fracasados en el fútbol paraguayo. Nunca llegaron, por lo menos, a una final de un torneo internacional. Y por ende son fracasados. Y Luis Enrique Libertad no es el más ganador de la historia. No, del siglo presente, de ahora el más ganador, papá. No hay caso. No hay caso, el más ganador, el más glorioso es Olimpia. Y se olvidó que Nacional en el 2014 fue finalista de Copa Libertadores. Otro audio. Háganme caso. Si es que él llegaba a jugar mucho tiempo en primera, vamos a tener un buen lateral izquierdo, uno de los mejores de Paraguay de hacer. ¿Suárez? ¿O por quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Ponemos? Vámonos, Ray. Háganme caso. Háganme caso, no me dicen. Si es que él llegaba a jugar mucho tiempo en primera, vamos a tener un buen lateral izquierdo, uno de los mejores de Paraguay de hacer. Está incompleto su audio. No dijo quién. Yo creo que se refiere a Suárez, ¿eh? Lateral izquierdo, pues dijo. Para mí el único que pinta el pero si llegaba a jugar en primera división, dijo, y Suárez ya está jugando. No, se lleva a jugar mucho tiempo. Mucho tiempo por Suárez. El de Luqueño. Yo creo que ha de ser el de Luqueño. No, yo creo que es por alguien que ya no juega más en la actualidad. Sí. Otro audio. Buenas tardes a la mesa. ¿Qué pasa, Luis Enrique? Con Palermo, muy tarde los cambios en realidad. Ya. Cambió tarde ayer. Arroyo tiene que, al empezar el segundo tiempo, tiene que entrar ya. No puede ser los cambios 75, 80 minutos, no puede ser. Saludos acá de Luque, Rodrigo. Dale, Rodrigo. Pegotá a tus zapares. Siempre van a ser segundos. O si solo en pista va a ser quinto. Al final, este liberteño tiene toda la pinta. Tenemos alguito todavía, Robert, ya vamos contigo. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido en nuestra misión. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Vamos a cumplir. Muchos partidos de distintas ligas del interior se suspendieron por la inclemencia del tiempo. Entonces vamos a colaborar un poquito con la gente linda, noble y trabajadora del interior que van a regularizar su partido por la inclemencia del tiempo que suspendieron ayer. César Achinelli, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? Cordial saludo para vos y para toda la mayoritaria audiencia de Deporte Total, Radio y TV, a los amigos, colegas y maestros de la mesa. Y bueno, ya, como bien lo decías, este fin de semana aguado, pasado por agua, todas las ligas
a nivel central y me imagino a nivel país también estaban sin fútbol, y nosotros en Areguá, por ejemplo, la regularización se va a realizar entre mañana y el miércoles. El 30 de agosto, en este caso el Atlético San Miguel va a jugar de local en la cancha 30 de agosto ante el 4 de octubre, 14 Pindolo ante el 30 de agosto en su cancha, 24 de junio ante 8 de septiembre en la Serie B, 13 de junio ante Independiente, 24 de mayo ante 29 de septiembre, Manuel Franco ante 14 de Patí, y en la Serie C lo que tenemos un adelanto. El club 16 de agosto, en común acuerdo con el poderoso 4 de agosto, enfrenta mañana en su cancha al 4 de agosto, valga la redundancia. Tapaicuá, de mayo el miércoles, Unión Paraguaya Irala el miércoles también, Luis Enrique. Excelente, excelente. Mañana entonces 16 de agosto, 4 de agosto en el barrio San Roque. Sí, señor, en la cancha Francisco Velázquez del 16 de agosto. El 16 de agosto recibe al poderoso 4 de agosto en un partido que promete, Luis Enrique. Bueno, vos vas a estar seguramente en ese partido, está cerca de tu casa. Abrazo, César. Abrazo y salud para ustedes. Bueno, gracias. Como la gente, muchas gracias al compañero Andrés. No olvidamos, me dice, de los Zacarías en Atlético Colegiales. Sí. Por ejemplo, Epifanio Rojas en su momento en Atlético Tembetaré. Totalmente. También, ¿verdad? Coincido. Sí, Coincido. señor, sí, señor. A la familia Zacarías. A Roberto, ¿te acordás? Sí. Roberto, Emilio. Emilia. Ferraz en San Lorenzo un tiempo también, mucho tiempo los Ferraz en San Lorenzo. Otro audio. Raulito, mi amor, mi papito, mi corazón. Qué bárbaro, increíble. Papito, mi amor, que esto campeón del mundo, que esto, que aquello, ¿quién carajo? Vos sos un amargado. Mira, huevón? mi rey, a vos te digo, no sé si sos creyente o sos católico o sos un amargado. Si vos no sabés disfrutar de un programa y no sabés disfrutar de la buena vibra, no participes. ¿Para qué pico te molesta en responderle? ¿Sabes por qué le respondo? Le da importancia. No, pero no ¿sabes qué? Pues vos sabés que nosotros somos creyentes y le tenemos a Dios en nuestro corazón. Le quiero decir a este muchacho, si vos tenés esa amargura que te gusta lo negativo y la mala vibra, siempre te va a ir mal. Vas a hacer siempre. Cambia, hermano. Cambia. Cero odio, cero onda negativa. Nosotros, gracias al fútbol, hemos recorrido el mundo y no nos ha cambiado nada. El mundo hemos recorrido gracias a la pelota, hermano. El mundo. O si no, mira Netflix. Audio. Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Espectacular la programación. Luis Enrique, señor, sos un ídolo, Luis Enrique. Fuerza, papá. Gracias. Hola, ¿qué tal, muchachos? Saludos a la mesa. Profe, una consulta. ¿Te seguís manteniendo como que Libertad es candidato a llegar a la final de la Libertadores? Sí, pero claro. Eso es imposible. Pero claro. Es como arar en el desierto. No corresponde, profe. No, arar en el desierto no se dice. Arar en el mar, el dicho. ¿Cuándo lo dijiste eso ya sabes? ¿Qué? Me avisan que el director está viniendo. Carmelo Ruggilo. Está viniendo. Está muy preocupado. ¿Y ¿Sobre qué? ¿Y que venga? No, ¿Por qué? Y con lo que dice el profe, yo creo que Libertad está corta su vida en el campeonato. Está más cerca de intermedia que estar campeón. Pero Monio, recién bajaste. El director está en San Bernardino ahora. Al cuartel. Conscripción soldado raso. Cállate, na. El director. O sea, ¿sostener? ¿Qué? Claro, hermano. ¿Sabes por qué sostengo? Porque así tenemos que ser. Acá primero tenemos que ganar. Eso es cierto. Y después. Bueno, tenemos 5 minutos, vamos a disfrutar los 5 minutos. Sí, señor. Audio. Ay, tu selección, mi amor. Te salió tu hermana. Brillante, papá, brillante. Benicio, sí. ¿Qué pasó de Brock? No era tan malo, no quería saber nada de él. ¿Y qué pasó? ¿Está jugando bien? ¿Está jugando bien, decimos? Si está jugando bien, aplauso, bien por él. Dijo Manolo Jiménez, le falta ritmo a Brock. Así que salió a tu lado, profe. Tranquilo. Audio. No, la verdad que el profe estuvo muy fuerte. No, a ley dijo que le falte ritmo. Él dijo que falta ritmo nomás. Claro, que le falte ritmo no quiere decir que esté jugando mal. Le puede faltar ritmo y jugar bien. Está rindiendo. Y Brock está rindiendo. Otro audio. Saludos, muchachos. Para el profesor Jaimito el Cartero Martínez. Vamos a hacer un trato, profe. Mitad y mitad, vamos. Y decir que no voy a ganar el Powerball. Por favor. Otro audio. No se olviden tampoco de los Petenjin en
12 de octubre. Sí, Hicieron muy buena campaña. Salieron los Petengil y 12 de octubre. Y Salinas también. Luis Salinas también. ¿Otro audio? Luis Enrique, vos trajiste el tema como por algo que dijo Quique Gamarra, como si fuese una encíclica papal, más o menos lo que dijo él. No. Nada que ver, Mendana de Enrique Gamarra. No. Si para vos eso es palabra santa, no, ni en la esquina. Por ande ídolo. No. ¿Entendió? Espera, no, vos no vayas a contestar. Bueno. Yo voy a contestar. Hermano del alma, te digo yo de todo corazón en la mano. Entendiste exactamente al revés. Ahí nomás, déjalo ahí. No, mi único ídolo es Jesucristo, hermano, para que vos sepas. Mi único ídolo es Jesucristo. Otro audio. Luis Enrique debe estar algo. Te invitar el presidente que. Epifanio Roja dije hace un ratito. Epifanio Roja dije un ratito hace un rato. Roja ahí. Y Zacarías también. Y los Petengil el 12, dale. Buenas tardes, 1 de marzo, Luis Enrique, profe Martínez, CEO Luis Enrique, resistamos amarilla, vaya preocupándome y la culpa a la refe, cada semana juega y sale jugado. Usted anda más ese, a vienen cuidando o justificamos a usted. Refe, causando juega y sale jugado. Saludos, Luis Enrique. Dale, abrazo. Yo lo único que voy a decir es que tengo miedo de reproducir el siguiente audio. Pero como yo sí tengo espalda ancha, voy a reproducir. No, viene mitad ahí. Pasó desapercibido el arbitraje, Luis Enrique. Algo anda mal. Pasó desapercibido el arbitraje. Este es el que suele cantarme, por eso tenía miedo, pero y cierto. Justo el que Otro audio. Vaya a cortar. Gente del 1 de marzo, ¿cómo les va? No sé si me prendí tarde a la radio o no. No sé, hablado de Alex Arce. Qué jugadorazo, me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre ese jugador. Lo venimos haciendo todo el fin de semana, incluso en las transmisiones de partido. Lo que pasa es que ya jugó, el partido fue el sábado, el de Alex Arce, que le dio el gol de la victoria. Los lunes en el especial de goles de la polémica nos falta. Esta noche en la televisión. Esta noche puede ver 9 goles en 8 partidos. 9 goles en 8 partidos de Alex Arce. Otro audio. Por Jotita, acá le estoy viendo. Por Jotita. Por Jotita, lateral. Bueno, por vos. No, lateral izquierdo te quería hacer jugar. Ya, sí, jugué 1 año y medio, jugué lateral izquierdo también. ¿Cuándo le pagaste? Otro audio. Sí. Buenas tardes, Luis Enrique y los amigos que están en la mesa. Quiero hacer una pregunta nomás. Ese árbitra Zulma Quiñones, ¿qué le pasó? Yo no veo más ese. Está de cuarto árbitro. Árbitra, parece. No está arbitrando, de asistente Nancy Fernández. Hace mucho que no veo más. La vez pasada estuvo de cuarto árbitra. Sí, he seguido. Todo el fin de semana prácticamente. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos hoy con el extra de Deporte Total. Ya llega Mario Ferreiro junto a Blas Barrios, Juan Fariña. ¿Y la polémica? Y la polémica a las 9 por Mega TV. Y bueno, es cine, hermano. Y todavía no terminó, ni terminé ni le saludé a todos los que vienen. ¿Va a estar? Como siempre. Va a estar. Faltaba saludarle a la Bella Sole. La Bella Sole. Buenas tardes. Mandibulín. La. Mandibulín. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Vivió del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, activa mi canción. Para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza,
no hallo más tesoro, y encuentro en esta tierra otra castiza flor. Ni los querubes en tanto igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, ni el faro matinal. El universo entero admira tu estructura, oh niña de mi ensueño, mirífica estar. Y yo también alabo tu virginal pureza, y en ella deposito esta febril pasión. Porque mañana pueda llegarte con presteza, devoto ante tus plantas, rendir mi adoración. Y así rondando el mundo, con esta cruz a cuestas, me iré cual penitente buscando tu piedad, e implorando me aceptes la délica floresta que yo un día soñara con loca ansiedad. Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrate tu bondad. De lejos yo te ofrendo mi amor de color rosa, amor indefinible y única heredad. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presentó Un Instante con la mejor música paraguaya.